Ahora, ¿no? Bueno, pues muy buenas noches. Acércate al micro. Y gracias por vuestra asistencia. Este mes nuestra asociación cumple 2 añitos de vida y queríamos celebrarlo con un tema relacionado con la educación. Tenemos la intención todos los años, a principio de curso, de traer a debate algún tema del mundo educativo. Por este motivo hoy contamos con Daniel González Manjón, que nos va a ofrecer la conferencia titulada Papá, ¿cómo se escribe? Ya no sé qué decir, Malanque o el aprendizaje ortográfico de un niño gaditano visto desde la psicología. Nuestro agradecimiento a Daniel por haber aceptado nuestra invitación del Foro Rural Torre de la Merced. Y como siempre hacemos, pues nuestro agradecimiento también a la Delegación de Cultura por su colaboración y ayuda, así como a Bodegas y Gato, que nos ofrece la copita de vino que al final de la conferencia tomamos con los participantes. Bueno, queremos aprovechar esta ocasión para informaros sobre una próxima propuesta, quizás la más novedosa de cuantas hemos organizado hasta el momento. Se trata de la realización de 2 jornadas de debate centradas en el proyecto de ley sobre la reforma de la administración local, llamada, el nombre es un poco complicado, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública. Yo creo que lo ponen complicado para que los ciudadanos no lo leamos, pienso yo, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre. Entendemos que una reforma de tanto calado tendrá unas repercusiones muy visibles en las prestaciones de los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos, sobre todo en materia social. La posibilidad que se plantea en esta reforma de que ciertos servicios públicos se alejen del ámbito municipal, es decir, que sean prestados por otras administraciones públicas, crean una importante inquietud en la ciudadanía. Es por lo que creemos necesaria la generación de un foro de información con debates abiertos y plurales que arrojen algo de luz, sobre todo en esta reforma concretamente que se está debatiendo ahora en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pretendemos con esta reforma? Pues ofrecer a la ciudadanía una información plural sobre la reforma de la ley que regula la actividad de las administraciones públicas. También estamos dando la oportunidad a los ciudadanos de establecer un diálogo cercano y directo sobre un tema de interés y, por último, ofrecer un foro de debate a los diferentes representantes políticos municipales. Entonces, la jornada lo que pretende fundamentalmente es sacar unas conclusiones para que posteriormente a la jornada los ciudadanos nos podamos adherir al documento que saquemos final. Para el análisis propuesto se realizará, como ya he dicho anteriormente, 2 mesas de debate, una más política para el día 29 de noviembre, donde intervendrán diferentes actores sociales, en este caso alcaldes de diferentes municipios andaluces, que representan a los diferentes partidos con representación municipal. A esta mesa además hemos invitado a un periodista que aportará la visión más cercana al ciudadano. La segunda jornada, que es más de carácter técnico-económico, para el día 30 de noviembre, se hablará de la incidencia de la reforma en los presupuestos municipales y las prestaciones que pueden realizar los ayuntamientos a partir de la entrada en vigor de dicha reforma. Para avanzar un poquito, la gente que tenemos ya confirmada, ¿vale? En la primera mesa pues nos ha confirmado su asistencia Antonio Maillo, que es coordinador de Izquierda Unida. Se invitó porque en su momento era director general de Administraciones Públicas, ya no lo es, pero como nos invitamos a ir hasta hace ya, pues, se ha hecho la invitación. El alcalde de Jun, representante del PSOE, que es de un municipio pequeño, de menos de 10.000 habitantes, la alcaldesa de Puerto Real, del Partido Andalucista, de un municipio mayor de 20.000, y nos queda por confirmar el representante del PP, que todavía no nos ha confirmado si viene o no viene, está invitado, no digo nombre porque no sabemos si va a venir. Y en la segunda mesa pues se tratará este tema desde el punto de vista económico y ya contamos con un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, un representante de la Diputación, que va a ser una de las instituciones que va a absorber las competencias de lo que ahora realmente son competencias propias que realizan los ayuntamientos en toda la nación. Y nos queda por confirmar un secretario y un representante de los consumidores, que siempre queremos poner en la mesa una persona que sea cercana o que tenga una visión más de ciudadano. Como no sabemos si esta charla, estos debates van a tener una respuesta positiva por parte de la gente, pues sí queremos hacer unas inscripciones que son gratuitas, pero sí queremos hacer una especie de sondeo, porque puede ocurrir que haya mucha más gente que sí. Entonces, la gente que esté interesada en acudir a ella, tenemos un correo electrónico foropluraldopi11@gmail.com. Si a alguien se le olvida, cualquiera de los compañeros del foro, lo que nos decía al final de la conferencia, si estáis interesados, lo que hacemos es que reservamos la silla. Entonces las personas que vayan a venir saben con seguridad que tienen un sitio. Se van a invitar a todos los ayuntamientos, entonces no sabemos si tendrá
o no mucha asistencia. Si tiene mucha, pues es un problema. Entonces queremos saber más o menos con cuánta gente contamos para también elegir el espacio correcto, si es este o es otro, mayor. Y voy a pasar a presentar a Daniel. Bueno, Daniel, yo le preguntaba antes si podía decir que era roteño. Él me ha dicho que nació en Jaén, pero que lleva desde los 10 años en Rota. Y que cuando a él le preguntan de dónde eres, dice que es de Rota. Entonces, que del pueblo donde nací no tengo recuerdos ninguno. Entonces lo recalco porque estamos interesados en traer a roteños que estén haciendo una buena labor fuera de su pueblo y creemos que nosotros podemos servir de plataforma para darlos a conocer. En este caso, personas que no sean cercanas al mundo educativo, por lo mejor no conocen a Manjón, los que sí son cercanos, pues tienen que conocer. Daniel es licenciado en Psicología por la Universidad de Cádiz, ha sido maestro, orientador y actualmente profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. Todos los que han asistido a sus clases o a alguna de sus conferencias destacan de él su gran capacidad de comunicación. Eso lo dice todo el mundo, pero es real, ¿verdad? No, eso es lo que tiene que decir. Ha impartido diversas asignaturas en los títulos de maestro, psicopedagogía, pedagogía y posgrado de educación. También es colaborador en estudios de posgrado de diferentes universidades y en programas de formación permanente de profesorado. Su campo de especialización es el del conocimiento, de evaluación e intervención de las llamadas necesidades educativas especiales, aunque en los últimos años ha estado más centrado en las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje. Ha publicado muchísimos trabajos dentro de este campo. Podemos destacar algunos manuales técnicos que ya se han editado, evaluación e informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares, guía para su elaboración, programas de comprensión de texto, dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, las dificultades de aprendizaje en el aula. Además de todo esto, ha elaborado y publicado diversos programas de tratamiento educativo de las dificultades de atención y memoria, las dificultades de lectura, las dificultades ortográficas, las estrategias de aprendizaje y estudio. Y por último, es autor, con el profesor de la Universidad de Sevilla, Jesús García Vidal, de 3 series de test de evaluación psicopedagógica que abarcan desde la etapa infantil hasta el final de la ESO. Y no me enrollo más, le paso la palabra. Gracias nuevamente por invitarnos. Y bueno, y a vosotros por estar aquí. Buenas tardes a todos. Lo único que tengo que decir es que todo eso... Daniel, coge el micrófono, por favor. Ahora miré para abajo porque esto de hablar sentado lo estoy un poco cantado de flamenco. Que digo que todo eso cuando te empiezas a trabajar, digo, es que a mí me engañaron. A mí me dijeron que si uno trabajaba y ya llevas un trabajo hecho te podías jubilar antes de tiempo. Que era, por eso lo del trabajo, porque me queda más en mente. Bueno, que somos pocos. Yo ya he estado aquí otra vez y hablando. A Diego Pecho se me oye, ¿no? Sí. Se ve cómodo, lo es. No, bueno, más que nada esto es que me da el rollo Julio Iglesias y no, estoy acostumbrado a hablar así a pelo. Que lo que decía, que bueno, que muchas gracias por invitarme, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Y digo, el tema que he elegido, que era un tema un poco, a lo mejor raro, ¿no? Más que un viernes por la tarde, ¿no? Había pensado coger un tema que fuera, por ejemplo, el Humbert del saco, ¿no? Y para hablar de la reforma educativa. Pero me pone, el chiste me lo pone demasiado fácil y digo, no, tampoco vamos a caer ahí. Y dándole vueltas, pues decía también el público, y decía, bueno, pues la emergente, un poco de todo. Y digo, coño, hay los temas de los que todo el mundo entiende y de los que todo el mundo tiene una opinión y habla, que son el fútbol y la ortografía. Todo el mundo sabe de fútbol y sabe de ortografía, cómo están los niños y demás. Fútbol no es lo mío. Entonces digo, mira, el tema de la ortografía, que además es un tema que me preocupa. Yo a veces con la sensación de ser un bicho raro porque parece que hay muy poca gente a la que el tema de la ortografía le preocupe, ¿no? Parece que es un tema que siempre se habla de otras cosas, ¿no? De las competencias, no sé qué, pero al final hay un problema y es que hay un montón, como decía, bueno, yo llevo un montón de años trabajando con chavales con dificultades de aprendizaje y lo que te encuentras es que hay un montón de chavales con dificultades muy graves de ortografía, un porcentaje de grande, y luego hay otro montón que tienen dificultaditas de ortografía. Y que suele ser un problema tremendo, a veces en cosas insospechadas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de acceso al trabajo, gente que hace sus currículos y mete unas faltas de ortografía tremendas y acaba teniendo problemas de inserción laboral. No estoy diciendo que escriba José Vicente con H, con B y con Z, pero cosas parecidas, ¿no? Y es una cosa que me preocupa porque afecta a mucha gente, que tiene repercusiones tal, que suele dejarse y que además me molesta en el sentido de que llevamos mucho tiempo trabajando el tema y sabemos que es un tema donde si uno sabe qué hacer y por qué hacerlo,
las expectativas de mejora son enormes. Es decir, es un tema donde podemos lograr unos niveles de aprendizaje, yo creo, más altos que casi en cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay un profesor de lengua en España, que ha hecho varios estudios en la Comunidad de Madrid, ha hecho varios estudios desde la época del BUP hasta ahora, ¿no? Y él viene a decir que la ortografía es uno de esos pocos aprendizajes donde prácticamente el 98-99% del alumnado puede tener un aprendizaje aceptable, si sabemos hacer cómo, ¿no? Digo, pues mira, pues parece que es un tema en el que podemos entrar y que además creo que es un tema que hay muchos prejuicios, ¿no? Es un tema además en el que la psicología nos ha aportado cosas interesantes y a veces sorprendentes, ¿no? La ortografía normalmente pensamos en ella en términos de sentido común. Todos hemos sido alumnos, muchos además somos luego profesores y pensamos en la ortografía en términos de reglas ortográficas y cosas de este tipo, ¿no? Y la psicología, pues desde el final de los años 80 ha hecho un montón de trabajo de investigación que nos ha ayudado a entender que la mayor parte de las ideas que tenemos sobre la ortografía son incorrectas. Eso es la cuestión básica. Digo, oye, pues entonces me lo pone fácil. Se pueden decir cosas, a alguna gente por lo menos moverle las ideas, seguro que nos afecta, todos tenemos cerca algún hijo, sobrino, vecino, alumno o algo que está en el tema. Pues digo, pues nada, un viernes por la tarde más, si no te apetece, desconectas y ya está, ¿no? Ya, por eso lo del tema peregrino, que es un tema raro. Acá hay de decir, no, ir a una conferencia de ortografía. Y digo, joder, ¿qué pasa? ¿Estás peleado con tu pareja ahora? Necesitas tiempo. Es fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces ese es un tema, ¿no? ¿Y por qué cogerlo con el tema de un niño andaluz? Digo, bueno, pues yo llevo muchos años trabajando el tema, como os digo, y tenemos un curso que hacemos, estamos muy modernos en la Universidad de Cádiz, y entonces tenemos cursos online. Quiere decir que no le ves el careto a la gente, ni ellos a ti, pero tú supones que ellos hacen algo y ellos suponen que tú haces algo también, ¿no? Ahí está. En esos cursos online son divertidos porque están abiertos, ¿no? Y entonces, igual tienes un tío de Bilbao, que catalanes tenemos poco, hay que decirlo, ¿eh? No es broma, es una constatación, pero de Bilbao todos los años tengo un montón de gente de Bilbao y está bien porque si te enrolla al final dicen, oye, que cuando vengas que ya sabes dónde tienes algo para quedarte. Lo que no saben que les tomo la palabra. Hombre, con lo que nos pagan no te veas tú lo bien que viene de vez en cuando la gente que se enrolla y dice, oye, pues mira y tal, ¿no? Yo les digo lo mismo, oye, si venís a Cádiz, ya preguntar por mí. Pero tiene gente de todos lados y gente que habla de formas muy curiosas. Tenemos, por ejemplo, gente sudamericana también, suele haber gente que hace estos cursos online, ¿no? Entonces es divertido. Entonces yo, muchas veces cuando pones casos, pues yo empiezo a poner y después pongo algún caso. Y empezamos a ver cosas escritas, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a discutir, ¿no? Y es muy curioso cómo veo que el problema de comprensión de muchas de las dificultades que tenemos vinculadas a la forma del habla de la ortografía no solo están extendidos entre la gente que no es andaluza y que no entiende muy bien cómo hablamos nosotros y la relación que puede tener eso con nuestra aprendizaje de la ortografía, sino entre los propios andaluces, que tenemos unas maneras un poco raras a veces de concebir nuestra forma de hablar y sobre todo las implicaciones que eso tiene en relación con el habla, ¿no? Por eso lo de el coger el tema, ¿no? Si esto hubiera sido más temprano y con más tiempo, os habría empezado haciendo una prueba de ortografía. Pero como veo que no habéis traído lápiz ni tal, bueno, tampoco es viernes, ¿no? Entonces, os habría dictado... no os actualizado. Os habría hecho una prueba de ortografía más tarde. Y os habría hecho... Vale, ese no. Os habría dictado una serie de palabras que aquí las vais a poder ver escritas, pero yo las habría dictado, ¿no? ¿Vale? Yo os habría dictado William Shakespeare, Kevin Costner, exagerado, caballerizas, la ballena Willy, cerillitas, obispado, compactis, Jessica María, Valenciano, alabado sea, Osario, Asustavieja, Donostiarra, Donostiarra, perdón, computador,
California, helado de limón, aburrimiento, agropecuario y la seguramente me habría tenido ese placer inmenso que te da suspender a todos. Porque eso indica que eres un buen profesor, ¿no? O suspendo, lo pongo a todos, o suspendo y digo, pero bueno, ¿cómo os atrevéis a venir a una charla de ortografía en vez de ir a un sitio a aprender ortografía, coño? Entonces queda de puta madre la cosa, porque ya en ese momento me coloco por encima de vosotros y ya todo va, nadie se atreve ni a rechistar lo que diga. Todo el mundo, ¿sí? Pero luego habría gente rebota, el típico rebelde, que cuando le enseño cómo se debe escribir, dice, es que eso te lo has inventado, tú lo tienes mal escrito. Digo, ¿cómo? Vamos a ver, tú cachondeo. El profesor es el que decide lo que está bien escrito y lo que está mal escrito. No vosotros. Y si yo digo cerillita, ahí pone cerillita, lo pone, ¿no? Cerillita. Y si digo exagerado, también, ¿no? Dice, yo me he comprado una paloma que me ha costado 1000 euros. Dice, 1000 euros, me exagera. Y dice, no, mamá. Una paloma exagerada. ¿Sí? A lo que voy es que si tú miras todas esas palabras y tú no has visto lo que yo he dicho y tú me escuchas, tú escribes una cosa. Y lo que tú escribes seguramente no coincidiría con lo que ponéis. ¿Sí? Dice, es que él se lo ha inventado. Dimenidrinato. Esa es la segunda parte que no la voy a poner, pero ahora has visto dimenidrinato. Palabritas de ese tipo. ¿Cómo escribimos dimenidrinato? ¿Y de otra palabra inventada? No. Eso es lo que llevan las pastillas contra el mareo. Esas que yo, cuando me aburro, leo el prospecto. Cada uno tiene una manía. Probadlo un día, estáis aburridos, coger los prospectos, lo que hay en casa y mirarlo. Y dices, ¿qué es lo que yo me meto en el cuerpo? Y tú lees eso y luego dices, me voy a quejar yo de que la gente se drogue. Bueno, pues las pastillitas que tú te tomas contra el mareo cuando vas a coger el barco de Ceuta llevan una cosa que se llama dimenidrinato. Con ese nombre, ¿qué hará? Chungo. El problema es cómo se escribe dimenidrinato. Esa no es inventada, ¿vale? Por ejemplo, se escribe dimenidrinato. Se escribe DHI, o sea, dime pero con una H intercalada, ¿cómo se escribe? Quiero que nos demos cuenta de una cosa. Vosotros tenéis un problema con la ortografía que es el mismo que tengo yo, y es que somos gente ilustrada, como gente letrada. Quiere decir que llevamos un montón de años leyendo y escribiendo. Y normalmente las palabras que escribimos son palabras que hemos visto muchas veces y palabras que hemos escrito muchas veces. Son palabras que hemos aprendido a escribir de forma automatizada y ni pensamos ni cómo las decimos, ni cómo se dicen, ni cómo se escriben. Las escribimos y ya está. De hecho, si pensamos en cómo se escriben, normalmente tenemos problemas. ¿Cuántas veces habéis sorprendido pensando si una palabra se escribe de una manera o de otra? ¿Sí? Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que os ha pasado? Que os ha entrado duda. Entonces le pasa a todo el que se dedica a la enseñanza y ve 7 veces la misma palabra escrita de una manera y dice, ¿qué me está pasando a mí hasta con los de los recortes? Que yo al principio decía recortes, ahora ya no, ahora ya me quedo dudando y digo, ¿ajustes? ¿O no? A falta de ortografía te pasa lo mismo. Tú ves 7 veces hoja escrito sin H y al final tú dices, la hoja es que será sin H. ¿Sí? ¿Vale? El problema es el siguiente. Quería empezar por aquí para que nos demos cuenta de que la escritura de para cualquier individuo que escriba el español, para cualquiera, sea cual sea su forma de hablar el español, hay una idea que tenemos que arrancarnos de la cabeza y es que la escritura no refleja el habla. La escritura es otra cosa. Es verdad que se basa en la representación del habla, pero no refleja el habla. Lo digo porque muchas veces tenemos la idea de que escribir es ponerle signos gráficos a lo que decimos, casi transcribir fonéticamente las cosas, ¿no? No tiene nada que ver. Esto tiene repercusiones muy importantes porque a veces, por ejemplo, los que nos dedicamos a la enseñanza o los que tenemos niños y queremos ayudar a corregir la ortografía, tratamos la ortografía como si fuera una cuestión de sonidos para ellos. Y esto es un problema. Quiero decir que esto no ocurre en ningún sitio, en ningún idioma. En el inglés, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú escribes una M, una I, una K y una E, ¿tú qué tienes que decir? ¿Mi qué? No, Mike. Yo tengo la teoría de que los ingleses hacen eso con el fin de ganarse el dinero dando clases de inglés por todo el mundo.
Y se dieron cuenta de que si siempre es igual, las clases de inglés duran menos y ganan menos dinero. Entonces dice, si escribo Mike, se dice Mike. Dice, y si escribo Nike, tú que ya has estudiado la clase número 1, dices Nike. Y después no, Nike. Entonces, nunca podrás dejar tus clases de inglés. ¿O no? Empezaste con 5 años, tienes 73 y estás yendo a clase de inglés. Y ahí están los hijos de la gran China, sin pegarle un palo de agua, ganándose la vida con tu dinero. ¿O no? ¿Vosotros habéis visto la de ingleses que hay por ahí dando clases de inglés? ¿Y nosotros? ¿No podíamos dar nosotros clases de andaluz por ahí? Tener un gran negocio, por ejemplo, de enseñar andaluz por el mundo y vivir de eso, no está mal. Podríamos exportar eso, el carnaval de Cádiz, las ferias, cosas varias. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? Halloween. No lo han exportado. En fin, cosas varias. Pues ya he visto que aquí tenemos en Rotterdam, eso para mí es nuevo, llevará mucho tiempo y no me da cuenta. Hay una esquina más allá que dice The Real American Store. Que te no, que te emite, es auténtica. Tú llevas mucho sin venir por aquí. Con el idioma lo hace. El problema es que nosotros también lo tenemos igual. Es decir, tenemos la idea de que el inglés es una lengua rara, que una vez te escriben de una manera y lo dicen de otra, ¿verdad? Y que el español es una lengua muy ortofónica, ¿no? Muy basada en la dicción y en cómo se hace. La verdad es que eso es imposible porque ahí tenemos un problema, ¿no? Esto que voy a decir suena un poco raro, pero es sencillo de entender, ¿no? La ortografía del español, como las otras ortografías de tipo alfabético, no representan sonidos, sino que representan abstracciones de sonido. Es decir, no representan ruidos, sino fonemas, ¿no? Y un fonema es siempre algo que no existe. Por ejemplo, el sonido D en mi nombre suena Dani, ¿no? Dani, pero si yo digo el sonido D en la palabra codo, y digo codo, suena cod, ¿no? O sea, cod, es como una D, no es una D. Para que sea una D tengo que decir codo. Y si lo digo junto suena codo. Entonces es muy interesante porque muchas veces con los críos cuando están aprendiendo les hacemos silabear y basarse en los sonidos. Entonces dice codo, luego lo dice junto y dice codo, no suena lo mismo. Y hay niños, por ejemplo, con problemas de ortografía, con un trastorno de examen de ortografía que te escriben cozo. En vez de codo, te escriben cozo. Se ve mucho más fácil si quieren aprender ortografía. ¿Cuántos de vuestros niños de chiquititos han escrito muñeco por muñeco? Chocolate por chocolate, ñocolate por chocolate, la Chave. Bueno, aquí tuvimos un presidente de la comunidad que se llamaba así. El señor Chávez. No se podía llamar Llave como todo el mundo, no, Chávez. ¿Sí? Cada uno era un hombre de gran inteligencia, no pongas cara. ¿No? Señor Chávez. Chávez, ¿cómo? ¿Os dais cuenta? Aquí lo que tenemos es una cosa que son los sonidos y otra cosa lo que representamos que son las actuaciones. Yo pongo el ejemplo más sencillo siempre con una cosa tan sencilla como es escribir el plural de ojo. Cuando tienes más de un plural de ojo, ¿cuál es? O-J-O-S. ¿Vale? Y con artículo, L-O-S, huequecito, O-J-O-S. ¿Y eso cómo se dice? Hay varias opciones. La gente rara dice los ojos. Aquí tenemos un león negro, tenemos ya un... Pero él dirá los ojos. Habrá gente que diga los ojos. Habrá gente que diga los ojos. Habrá gente que diga los ojos. Y habrá gente que diga los ojos. Pero lo escribimos todos igual. Esto es un problema. No hemos quedado en que escribimos sonidos. Entonces, si cada uno dice de una manera, ¿por qué no escribimos igual? ¿Sí? En el fondo, es porque estamos escribiendo sonido, estamos escribiendo abstracciones de sonido. Esto es muy importante darnos cuenta porque ese es uno de los problemas de la ortografía de los niños chiquititos, ¿no? A nosotros que somos mayores nos parece natural la distinción entre sonidos. Por ejemplo, cuando yo digo coche y taza, nos parece tan natural distinguirlo. Lo que pasa es que cualquiera que trabaje con niños chiquititos o con niños con trastornos de lenguaje se da cuenta que cuesta. Bueno, cualquiera que haya tenido un niño chiquitito lo haya escuchado, verá que muy a menudo coche se convierte en toche, ¿no? ¿Vale? No debe ser tan fácil. No debe ser tan fácil. A nosotros nos resulta fácil porque somos ya tan viejecitos todos, llevamos tantos años. A partir de los 10 años Néstor es viejo, ¿eh?
llevamos tantos años trabajando esos sonidos que nos parece natural, ¿no? Y se nos rompe el rollo cuando escuchamos los sonidos dichos de otra manera. Es que nos parece que se escuchan los sonidos separados, ¿no? Pero pon una emisora marroquí, ¿no? A la hora que están rezando dicen eso de la ilaha illallah, la ilaha illallah. Y tú dices, ¿qué carajo ha dicho este? ¡Pi! Se me escapa. Cuesta trabajo cogerlo, ¿no? Y fíjate que en ese enunciado, eso hay que aprender a decirlo. La cosa está muy malita. Cuando dices eso te conviertes en musulmán. Si tú dices la ilaha illallah y luego añades Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, es que estás diciendo que solo Dios es Dios y que Mahoma es su profeta. Soy creyente. Entonces, si ves un tío con una metralleta cerca de ti con pinta un poco con barba grande, tú dilo. Por si acaso. Pero en el la ilaha illallah hemos utilizado i, o, perdón, i o no, i, a, y a que nos ha costado. Si yo hubiera dicho la y la, son los mismos sonidos, pero lo he dicho más despacio y en un trocito más pequeño, y se coge bastante mejor, ¿verdad? Pero si lo digo seguido, cuesta más trabajo. ¿Os habéis fijado qué palabras son las que les suelen dar más problemas para escribir a los chiquillos cuando son pequeños? Bueno, y a los mayores también. Las palabras largas. Tú quieres, un día estás amargado. Dices, quiero, el niño me tiene hasta las narices, pero no puedo manifestarme como tal, porque soy una persona racional, esto no es así, y vamos a hacer un dictado. Y díctale sardanápalo, nabucco colosó, díctale, por ejemplo, dimenitrinato, cosas de ese tipo, pero díctaselas además rápido y sin pronunciar demasiado marcado. ¿Qué le pasa a esa criatura? Termina amarga igual que tú. No entra en el trapo, porque empieza y te dice, ¿cómo? Perdona, maestro. Repite, ¿qué? ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir? Esta es mi técnica. Yo tuve un cierto enfrentamiento con sabéis que los refranes dicen grandes verdades algunos, ¿no? Y si no, siempre hay otro que dice la contraria, ¿verdad? Y dice aquello de que quien ríe último ríe mejor. Tuve un problema con un decano que tuvimos, que hizo una metedura de pata, yo le hice una faena, y tuvo que deshacer la metedura de pata, y yo dije, ja, 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 me reí, primero yo. Al año siguiente tenía horario, tenía clase de psicopatología del lenguaje, los viernes por la tarde de 7 a 9. Y entonces hizo el ja, 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 ja. El problema es que le quedaban 2 años más de mandato. Entonces aprendí que a veces es mejor no reírte, pero había una cosa efectiva. Yo cuando te explicaba en clase, claro, tú explicar psicopatología del lenguaje a estas horas, un viernes, a tus alumnos que están allí T.C. por narices, es un poco duro. Entonces, aunque le pongan voluntad, llega un momento en que los vas viendo que se les va yendo la cabeza. Entonces tú tratas de explicar las cosas con palabras que se entiendan, asequibles, y entonces todo el mundo habla y cada vez más habla. Entonces llega un momento y dice, lenguaje técnico. Y aparece el fenómeno de, perdón, Manjón, ¿puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Y hay 2 efectos, el que sigue la clase hasta el final y no habla, y el que se larga directamente y ya no aparece hasta la semana siguiente. ¿Por qué no puede hablar y escribir al mismo tiempo una palabra rara? ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos 2 cosas entonces que hay que controlar. Esas 2 claves son las claves de la ortografía. Quiero que, a ver si lo entendéis. En el español, la ortografía representa el lenguaje a nivel fonológico en el español la ortografía representa el lenguaje a nivel fonológico, a nivel de los sonidos, perdón, no, a nivel de la abstracción de los sonidos, pero tenemos 2 situaciones, casos donde los sonidos son siempre unívocos y el problema es cómo analizarlos y diferenciarlos, sobre todo en secuencias grandes, ¿vale? Y tenéis niños que escriben padera, pardera, bueno, niños y adultos que den gravier, que son los fenómenos, ¿vale? Y tenemos otros elementos que es que sencillamente, aparte de eso, puede haber varias correspondencias gráficas para el mismo sonido, ¿no? Y esto es importante, es decir, lo voy a decir de otra manera, la ortografía del español será única, pero desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del aprendizaje, la ortografía del español tiene al menos 2 ortografías al menos. Hay una ortografía que es una ortografía basada
en la identificación de fonemas y en sus secuencias, y hay otra ortografía que se basa en la memorización de secuencias léxicas de palabras escritas completas, ¿vale? La única manera de que yo escriba bien, por ejemplo, la palabra William Shakespeare que hemos visto antes, es que yo sepa cómo se escribe William Shakespeare. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fonéticamente no hay correspondencia entre lo que digo y lo que hago. Dice, no, pero eso no pasa en español. Digo, claro que pasa en español. Claro que pasa. No pasa cuando leemos. Cuando leemos, cada letra tiene su correspondencia hacia un fonema que es siempre única. Pero cuando escribimos hay problemas. Para todo. ¿Por qué digo? Porque hay sonidos que han desaparecido. Por ejemplo, tengo que escribir la palabra berrueco, ¿vale? Que no es palabra inventada, existe. No confundir con berraco, ¿eh? Que también existe. ¿Cómo escribiríamos berrueco? Y dice, lo de la E no hay problema. ¿Y lo primero cómo le ponemos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner cada uno 50 euros menos el ponente. Y ahora, los que acierten con B o con V, y los que acierten junto con el ponente, se llevan lo que hay de Berrueco, aquí hay un sitio que se llama el Berrueco, además que cerca de Medina, que allí hay, tiran cosas, ¿no? Un berrueco en principio es un cacho piedra, ¿no? ¿Un qué? Un cacho piedra. Y se escribe con B. ¿Vale? Uno dice con B o con V y casi todos tenemos que decir con B. ¿Por qué? Dice, porque ante la duda la más cojonuda. Tú dime palabras que tengan sonido B en español y vamos a ver si son con B o con V. Y empieza a decir palabras y verás que por cada uno que lleva una V hay como 8 o 10 que llevan B. Entonces tendemos a ponerle una B. ¿Vale? Es la tendencia inicial, pero no, con 50 euros por medio, las probabilidades ya son chulas, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo aprendes a escribir berrueco? Pues la única manera de escribir berrueco bien es haberla visto. Y añado, haberla visto y haberla escrito. Porque cuando tú escribes no piensas en cómo se escribe, solo cuando estás aprendiendo, te sale sola, como la firma, ¿vale? Eso está claro que pasa para todos, salvo lo de la B y la V, salvo para Jesús Hermida. Que dice verano, ventana, viejo, soliciantado. Pero el resto de los hablantes del español no pronunciamos la V. ¿Por qué? Dice, porque en español desapareció ese fonema. Tenemos la grafía. Ya tenemos todo el español un problema. Otra grafía, la H. ¿Qué hace la H ahí? Tú le dices a los niños, vamos a ver, las letras representan sonido y ahora llega la H. Y dice, maestro, ¿y esta qué sonido representa? Y dice, no, esta ninguno. ¿De qué va, maestro? Pero eso es mentira. Y dice, no, esta es la mudita. Yo siempre digo lo mismo, de mudita nada. Será muda en el pueblo de Severiano. Aquí como es, tímida. No habla nunca. Tímida, depende con quién estés. Tú le pones detrás una O, una R y una A y dices, hola. Está callado, ¿no? Pero le pones detrás una I, una G y una O. ¿Y qué? Higo. Higo, higuera, humo, humerío, ahumado, tacho, ahorcado. Entonces, ¿cómo puede decir al niño que es muda? Dice el niño, mi papá estaba ahogado con el papá. ¿Cómo lo escribe el niño? ¿Cómo lo escribe? ¿Cómo lo escribe? Con J. Ahogado, tú le has dicho que la H es muda, aquí no pinta nada. Ahogado. Tenemos un problema porque resulta que la V sigue estando ahí, pero ni el sonido ni está ni se le espera. La H está ahí, pero habla cuando le da la gana y según de donde sea. Y tenemos más problemas porque luego está la X. ¿La X qué? La X es mala leche. Si tú eres catalán no hay problema, porque se dice shh, ¿no? La CH nuestra, y todo el mundo en los teléfonos móviles escribe shh, ¿no? En vez de escribir shishi, escribe XI, XI. O pone XI y 2, y eso significa dice, shishi. ¿Sí o no? Eso en catalán, aquí no, aquí es una velada seguida de S, ¿no? Por ejemplo, en la palabra examen.
examen. ¿Quién de vosotros dice examen? Examen. Nadie. ¿Cómo se dice? Examen. Examen o examen. Ya está. Tenemos otro problema entonces con la X, pero tenemos otro problema con las consonantes que están al final, ¿no? Y con las que están al principio. Dice, ¿yo qué estudié? Dice, yo estudié psicología. Siempre procuro pronunciarlo bien porque la palabra psicología también existe, sin P. Viene de psico, que significa hijo. La psicología es la ciencia que estudia el hijo. Pero tú que te dedicas, digo, yo soy psicólogo, no. ¿Es diferente o no? No es lo mío ser psicólogo que ser psicólogo. ¿O sí o no? Pero si no fuera por eso, ¿qué diría? Psicología. Habría sido más entretenido en la facultad si hubiera sido así. Aquí nos vamos a engañar. A lo que voy, hay cantidad de casos donde el habla se ha distanciado de lo que nos afectan a todos, de manera que nos coloca en la situación del inglés. Uno no sabe cómo se escribe hasta que no lo ve escrito. Pero ahora me voy al caso específico de un niño. Puede ser gaditano, yo diría que cada zona tiene sus peculiaridades, ¿no? Desde la zona que va, digamos, prácticamente de Sevilla a Estepona y a Huelva, en este hueco, ¿no? Una concreta. ¿Cuál es nuestro problema? Digo, mira, pues por ejemplo, se me da cuenta que en el habla nosotros ya hay un momento que ni siquiera aspiramos las S al final mucho. Dice, no, los andaluces eso de que aspiran y nada de ¡oh! ¿Viste que dice? ¡Oh! Trabajo, ¿qué es eso? Decir ojos es trabajo, pero decir ojos. Entonces, si tú eres granaíno, o eres almeriense, o eres jiennense y tal, tú dices ojos, vale. Los cordobeses depende de qué parte, pero es un trabajazo. Nosotros no nos metemos con filosofía ni de ojos. Y si es más de uno, ¿cuánto dice? Los ojos. Y si son dos, dos ojos. ¿O no? ¿Qué hemos hecho? Es que ni siquiera decimos el sonido. Si hemos hecho una cosa también como los ingleses. Cuando lo hacemos con los verbos, la segunda y la tercera persona que confunden, ¿no? Dice, Quillo, si tú eres almeriense, dices, estás loca, estás loca. ¿Estás loca? ¿Quién? Tú estás. Tú. Pero si tú eres de aquí, tú dices, está loca. Y dices, ¿quién? ¿Quién? Dices, tú, joder. ¿Y qué es lo que decimos? Decimos, tú estás loca, Guilla. Coño, lo mismo que los ingleses. Yo, ran, tú, ran. Ran, nosotros ran, vosotros ran y ellos ran. Ran, 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 ran. Y tienen que dar clases, me cago. Que yo le pagaba a mi hijo 15 euros por una clase de inglés y le enseñaron I ran, you ran, he ran. ¿Qué has aprendido? Ran, ran, ran. Y para una palabra, 15 euros. ¿Tiene WhatsApp o no tiene WhatsApp? Que saben estos ingleses. Así han conquistado el mundo los tíos. Entre eso y el mal clima que tenían allí. Iban donde fuera. ¿Qué hacen ellos? Le ponen, igual que los franceses, ¿no? Le colocan su pronombre personal y nosotros lo estamos haciendo también. Nosotros estamos teniendo un proceso donde el habla, la mayor parte de nuestros niños, las consonantes que son finales de sílabas, esas que van en posición implosiva, más que pronunciar la consonante se hace una marca de que ahí hay algo. En el francés pasa lo mismo, les pasó hace 3-4 siglos y se inventaron el acento circunflejo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en francés dice à côté, côté, lado, cote, y lleva un acento circunflejo, ¿y por qué? Porque era acosté. En su tiempo era una S. Llega un momento que ya no hacían coste, sino coste, y luego ni caté ni leche, coste, y luego cot. Y nosotros nos comemos palabras. ¿Sí? La diferencia es que los que hacían eso en Francia eran los que controlaban las reglas y dijeron, pues nos vamos a inventar el acento circunflejo. Dice, ¿para qué? Dice, para ponerlo aquí, que se sepa que aquí hubo algo. Y a mí, ¿qué me importa, carajo? Que se sepa, que se sepa. Ahora tú no eres francés y dices, ¿y esto qué pinta aquí? Y dice que hace 5 o 6 siglos pronunciaban él. Interesantísimo. ¿Imagináis que hiciéramos nosotros lo mismo? En vez de escribir más, escribimos más con circunflejo. Y ahora llega alguien de Valladolid y dice, más. Y pone una S y dice, no, está mal escrito, carajo. Tienes que quitar esa S de ahí y poner un circunflejo. Ay, ¿cómo? Ay, perdona, es que los de Valladolid hablamos tan mal el español. ¿Sí o no? Separemos. ¿Qué nos ha ocurrido? Nos ha ocurrido que nosotros estamos cada vez alejando más la forma hablada de lo que es la ortografía.
¿Qué ocurre? Pues que en vez de que haya algunas palabras, yo he puesto aquí, había varios grupos de palabras, a ver, aquí. Este grupo de palabras que llamamos que son de ortografía opaca, es decir, que a partir del sonido es imposible saber cómo se escriben, son palabras que tienes que aprender a través de la vista y memorizando. En general han sido las de la tradición etimológica, ¿no? Me explico. El tema de que vid se escriba con V tiene que ver con su origen en latín, ¿vale? De hecho, en la academia en su momento hubo, cuando se hicieron las reglas ortográficas al principio, al principio pues había debate partidarios de una ortografía más fonética, otros más de tradición. Sí. Aquí tenemos un sistema mixto y lo que tenemos es para todos un grupo de palabras que están aquí. El problema que tenemos es que en nuestros niños ese porcentaje de palabras, bueno, nuestros niños y nuestros adultos, nosotros el porcentaje de palabras que están en ese grupo es tremendamente alto. Yo os invitaría sencillamente a coger un texto cualquiera, el que sea, y es a contar cuántas palabras se atienen a estos fenómenos. Se me ha olvidado citar el cheísmo, que compartimos con otros muchos hispanohablantes, y el seseo o el ceceo, que tiene una gran parte de la población. Si yo cojo el caso de BV, cojo el caso de H, cojo el caso de S, Z, C, C, cojo el caso de G y de G, ¿vale? Le añado además las consonantes finales, que pronunciamos de forma casi imperceptiblemente simplemente con una marca. Tú dices, no me gusta tu actitud, no me gusta tu actitud. No decimos, no me gusta tu actitud. Eso si fuéramos gallegos nos diríamos, no me gusta tu actitud. Y no lo dice, pero nosotros decimos, no me gusta tu actitud. Actitud o aptitud. Si quiero que te enteres, te digo, no me gusta tu actitud. Pero si por el contexto se entiende bien, no me gusta tu actitud. Esa actitud no me gusta. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dicho una A y algo ahí que sabemos que hay algo. Nuestros alumnos, cuando son chiquititos, los ves que se quedan ahí, cuando están escribiendo. Ves que están pensando. Y a veces cogen y no ponen nada. Y a veces dicen, yo que me como las S, toma, una S. ¿Sí? Y en vez de escribir actitud, escriben actitud. Sin saber que eso es algo que se refiere más a los padres que... ¿no? Una cosa es la actitud y otra la actitud. Saben que hay algo, oyen que hay algo, pero no hay un sonido concreto, ¿no? Yo os invitaría a coger cualquier texto escrito, el que sea, desde un DNI a un periódico, y contar cuántas palabras hay sobre el 100 que tengan alguno de esos elementos. Y veréis que nos encontramos con que más del 50% de los términos, tienen algunos de esos elementos que alejan el habla de un gaditano de la escritura fonológica del español. Esto es tremendo. Estamos hablando de mogollón de palabras, por ejemplo, un tema que estamos muy tal. Cataluña es una nación y España es una... Pues para uno es una nación, pero para nosotros es más o menos lo mismo que para los catalanes, ¿no? Es decir, una nación, la nación española. ¿De dónde eres? Yo soy de la nación española. ¿Sí? ¿Cuántas terminaciones tenemos en sion? Que las dejamos en sion o en sio. ¿Cuántas tenemos en dada? Donde la la de última desaparece. No solo que nos pasa aquí, a los madrileños les pasa algo parecido. ¿Los madrileños cómo le llaman a su pueblo? Madrid. 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 Se nota que eres catalán si dices valenciano si dices Madrid. Se nota que eres madrileño si dices Madrid. Y se nota que hablas español si dices Madrid. No. Yo tengo la teoría de que el madrileño no es una forma de hablar español, sino una enfermedad. Concretamente una parálisis. Lo tengo observado porque hay muchos andaluces que van a Madrid y están allí 2 semanas y vienen hablando como si fueran de allí. Si tú quieres imitarlo, simplemente te coges, te pones así esto, tú te lo aprietas así. Si tú tienes una rigidez mandibular acusada, hablas que parece de Madrid. Ya le pones un poquito el tono, que eso se coge rápido. Sí.
Y dice, coño, luego el tío viene aquí, está de Chiclana, por ejemplo, ¿no? Y se va 3 días a la Barrosa, le da un poquito de viento, levanta y tal, y ya empieza a hablar otra vez normal con las personas. ¿Qué ha pasado? La contaminación de Madrid que provoca una... El tío va allí y dice, capullo, hablando madrileño 4 días que ha estado. No, una enfermedad. Es más, tú traes un madrileño, lo dejas aquí una temporada y se le pasa. Poco a poco se le va pasando. Más lento que al de Chiclana porque hasta más tiempo expuesto al contaminante. Es decir, que esto nos pasa a todos, pero nosotros, en nuestro caso, el problema fundamental es que tenemos una cantidad de términos tremenda, ¿no? Yo os quisiera recordar que ya hay algunos estudios que indican desde los años 60 que el lenguaje básico, para arreglarnos un poquito y hablar así de fútbol y 4 cosas más, está entre 13 y 15.000 palabras, ¿vale? Entre 13 y 15.000 palabras. Si ya no es para hablar de fútbol, sino también de baloncesto, y tienes un nivelito, lo que esperamos, no un nivel de... no. Un ministro, yo que sé, un nivel, por ejemplo, de ministro. Como de la ESO. De terminar la ESO con un aprobado con 5,5. De beca. ¿Cuántas tienes ya? Dice, pues en torno a 24 o 25.000 términos. Digo, ostras, espérate, tío, espérate, te quiero parar. Me has dicho antes que en torno al 50%, digo, para los que no recuerden mucho de matemáticas, la mitad. Que no es lo mismo, pero a mí me gusta decir números significativos. Digo, un 47%, nadie se acuerda. Digo, la mitad, y tú me dices, la mitad, más o menos. Igual dice, un 70%, no, un 69%. Todo el mundo se acuerda. Más o menos. Pues en torno a la mitad de las palabras son palabras que para nosotros forman parte de ese grupo de abajo. Son palabras opacas, fonológicamente opacas. De este grupo de aquí que tenemos aquí. ¿Eso qué quiere decir? De que son palabras que nos las aprendemos de memoria y decimos, hostia, 50%, tío, de 25.000, ¿cuántas son? Y después unas 12.000 palabras. ¿Cómo? Que para escribir bien español, así de terminarla eso, tengo que tener memorizado yo en torno a 12.000 palabras. Sí. Tía, eso son un huevo de palabras, 12.000, ¿no? Claro, por las encinas. Ponlas en fin, a ver cuántas hay. Lo digo porque hay gente que alegremente. Es que aprender 12.000 palabras tiene su huesa. ¿Y cómo se aprenden esas palabras? Esas palabras se aprenden, lo he dicho, como los ingleses, a base de memoria. Los ingleses, si os fijáis, cuando hablan de lo que nosotros llamamos ortografía, ellos llaman spellingueo, ¿no? Y vamos a hacer spelling. ¿Y qué hacen con los niños? Concursos de spelling. Vamos a spellinguear. ¿Por qué? Porque dice, ¿tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Shorts. ¿Y eso qué carajo es? Dice, S-T-H-W-A-R-T-Z. Y dice, ese tío viene aquí y no se lo arreglamos rápido. Últimamente se llama Pepe Gil. Pero ¿cómo aprende ese tío a escribir su nombre? ¿Cómo aprende ese tío a escribir su nombre? Escribiéndolo muchas veces y deletreándolo para escribirlo. Debe funcionar porque son capaces de escribir bien el inglés, cosa que es sorprendente. Hostia, lo bien que escribe el tío. Normalmente después de muchos años escribiendo. ¿Cuál es el problema con estos tipos cuando no escriben mucho y no leen mucho? Pues que escriben igual que tú. En vez de escribir for you, escriben un 4, una R y una U. Y después ahí dice for you. Y dice, pues vale. En mi libro de mis clases, las que me cobraban a 15 euros la hora, no ponía eso. ¿Me explico? El problema que tenemos ahí es muy serio. Si en mi casa se lee y hay libros y yo leo y encima me dan por saco y tengo que escribir, quiere decir que yo poco a poco, desde chiquitito, niños, siéntate y copia las tareas, aunque sea eso, hay un grupo de palabras que voy aprendiendo. Y en la semana que viene, otro grupo de palabras, más las que repito 30 veces. Y la otra semana, otras cuantas palabras más las que repito 30 veces. Y al final resulta que los que estamos aquí, la mayoría, somos capaces de escribir bien palabras que somos incapaces de pronunciar. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues mire usted, es que esto no tiene mucho misterio. Esto es leña al mono, que es de goma. Esto está feo decirlo. Líneas pedagógicas para la ortografía visual. Leña al mono, que es de goma. Somos como los que enseñan inglés, tenemos que inventarnos cosas para poder cobrar. Entonces, algo que todo el mundo entendería lo decimos de otra manera.
Entonces, en vez de leña al mono que te coma, decimos, esto se aprende sobre la base de la práctica intensiva, de la práctica distribuida. Y digo, ¿tú sabes? ¿Y eso qué significa? A ver cómo lo explico yo de una manera que se entienda. Esto quiere decir que leña al mono que te coma. Me ha costado decirlo, para que lo entendáis, pero para que vuestra mente no psicológica lo entienda. Esto quiere decir que hace falta práctica. Esto demuestra, esta es la causa de un fenómeno que es de los más divertidos aquí. ¿Sabéis cuál es la variable que mejor explica el éxito ortográfico? Niños de 5 años. Méteme en una clase de 5 años. Yo quiero predecir el éxito ortográfico de esta clase, de los niños de esta clase, cuando tengan 11 años, 12 años, 13 años, 14 años. ¿Qué examinaría yo? Su memoria visual, su lenguaje. Digo, no. Me enteraría de si los padres tienen estudios. Me enteraría de si hay libros en casa, de si leen con ellos y si a los hermanos mayores se les está controlando que se hagan las tareas, etc. Es la variable que mejor lo explica. Y dice, sí, señor. Lo digo porque luego vemos a los niños que escriben tan malamente, a veces escriben que nos pega 2 patas a los ojos, como les viene a ser, y es que nos escandaliza tanto, porque lo dice, carajo, ¿qué pone ahí? Pero cuando lo has leído ponía bien, ¿no? Pero nos daña la vista porque nosotros tenemos unas imágenes de las palabras guardadas, ¿vale? Nos choca mucho y nos parece que hay cosas raras. Ahí lo que hay simplemente es que el tío que carece de eso, la única manera que tiene que hacer es escribirlo basándose en los sonidos. Y además hay un segmento de chavales que tienen dificultades, que lo comentamos, para esos sonidos, para analizar los sonidos, ¿vale? Pero a lo que estamos hablando es que la única manera por escribir, que antes decía, bueno, ¿y cómo se escribe el malange del título de la conferencia? ¿Cómo se escribe? Pues que no se escribe, salvo que quieras escribirlo literariamente y lo pongas entrecomillado y pongas malaje. Con J lo pondría seguramente, porque en castellano si pone una H sería malaje, ¿no? Dice, ¿y con J sería malaje? Digo, sí, salvo que lo lea sea un hablante meridional, que diría malaje, porque nadie lee, si tú eres de aquí no lees José Jiménez. Está la J y tú ¿cómo vas a leer la J? José Jiménez. Pero ¿cómo tendría yo que escribir malaje de forma ortográficamente correcta? Mal, Ángel. ¿Cómo tendría que escribir ciezo? Yo te lo digo, ciezo es una palabra que todo el mundo conoce, gente, cieza, pero que casi nadie ha visto la palabra escrita. ¿Cómo es? ¿Cieza o siesa? Porque esta es una palabra que es puntera, ¿no? Hay ciezo, hay siesos, hay siezos y hay ciesos. ¿Cómo puñeta que se escribe eso? Y uno lo piensa y dice, anda, si nunca he visto la palabra escrita. Pues existe. Yo es un insulto que no digo a nadie. Prefiero el malafollar. ¿Por qué? Porque malafollar suena mal, digo ya. Pero si eso, cuando sabes lo que suena peor. Porque el sieso es lo que aquí llamamos cerete. El cerete de un mono, eso es el sieso. Llamarle a un tío cerete de mono es tela de desagradable. Existe y está en el diccionario de la RAE. Sieso, S-I-E-S-O, sieso. Y el coño, ¿entonces qué? Si eso o cierto, tú lo dices como te dé la gana, porque una cosa es como tú hablas y otra cosa es como tú escribes. ¿Me explico? Esta otra cosa que por favor quisiera comentar. Fuera huele igual. Igual, y igual de desagradable. Esto es importante, además, no perderlo de vista, lo digo porque tenemos la mala costumbre de cuando iniciamos este proceso enseñarle a los chiquillos a fijarse en los sonidos, en vez de a fijarse en las palabras. Y esto tiene un problema. Si yo a un niño que me dice, es que voy a escribe una frase y escribe, el Juanlu es un ciezo. ¿Cómo se escribe eso? Y tú le dices, el Juanlu es un sieso. No, maestro, sieso no es ciezo. No, es que se dice sieso. Y el niño escribe y dice, coño. Y trata, ¿cómo es? ¿Cómo es? Te lo repite y te fijas, sí. Y el tío escribe la S, ¿no? Si tú le haces eso todos los días a un chiquillo, cuando él tiene dudas, ¿qué hace? Si es buen alumno, si es mal alumno, pues en vez de un ciezo, un cabrón. Es lo mismo y no me tengo que darle problema. Pero ¿qué es lo que hace ese niño si te ha visto muchas veces de esto? Dice, si es que es buen alumno y dice, mi maestro, ¿qué hace cuando tiene dudas? Si el cielo se escribe con C, con Z, con S, ¿qué hace? Dice, lo dice hoy. Cielo, y acierta. Y ahora escribe la palabra, por ejemplo, soledad. Mi maestro, ¿qué hace cuando escribe? Dice, lo dice, soledad, con Z.
Eso es el buen alumno. O sea, le estamos enseñando a escribir. ¿Qué lo tiene que hacer con eso? Decirle, mira, cariño, eso no se oye, eso se mira. O se pregunta, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué hacéis cuando tenéis una duda ortográfica? Lo primero es escribir 2 veces de la misma manera. Perdón, una vez a ver cuál te suena. Esta me suena. Eso está bien cuando la palabra estaba allí para que te suene. Porque eso es igual que si pones 2 caras de 2 personas que no conoces y dices, ¿quién es fulanito? Y dices, este me suena. Puede sonar. ¿Qué haces en caso de que no te suene? Los que se dedican aquí... Como un huerto del corazón después de la mañana, saco rápidamente el tiempo aquí. ¿Qué hacemos a continuación? Digo, aquí los que cansan dicen, no, consultamos el diccionario y digo, yo, tararí, que te digo. El diccionario no lo consulta ni Dios. Salvo los profesores de lengua reconcomidos. Ese de lengua, hay que decirlo, tiene ese defecto. Busca el diccionario. Nadie lo busca, todo el mundo le pregunta a alguien. Yo he visto gente que hasta te llama por el móvil. ¿O no? Le llama y dice, Quillo, ¿esto cómo se escribe? Y dice, carajo, me va a preguntar no el diccionario y dice, dímelo, coño. ¿Por qué? Porque el móvil está aquí, le da el número y se lo dice. El diccionario hay que ir, buscarlo, mirarlo, que venga y ya, busco otras palabras antes. ¿Sí? Lo que hacemos todos es buscar una fuente fidedigna. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro, aparte del trabajo, en mis hijos, por ejemplo. Mis hijos son ceceantes, no tienen falta de ortografía, nunca. Pero yo de chiquito me preguntaba, ¿cómo se dice esto? ¿Como tú o como mamá? Y a veces me han dicho, como el abuelo. Mi abuelo llevaba años y mi padre era San Martín. Se quedaba ahí sentado y digo, eso hay que mirarlo. Y entonces sabe de chiquitito que o pregunta a quien se lo sepa, y que le diga los sonidos y se la aprenda, o que miren la palabra de en algún sitio. ¿Por qué? Porque si te fijas en el sonido vas a meter la pata. El problema, insisto, es que tenemos un porcentaje tan grande de palabras, yo simplemente os quiero hacer un cálculo. Para tener un lenguaje, ya te digo, que lo pueda usar hasta ¿qué te digo yo? Montoro, por ejemplo. Lo digo porque un hombre que siempre habla de lo mismo no tiene un vocabulario, con poco le basta para su vida, no sé en su vida personal, su vida pública. Ese vocabulario básico, decimos, dicho, 12.000 y pico palabras, 12.000 y... ¿Cuántos años dura la escolaridad si el tío se va con la ESO? Desde que empiezas a leer y escribir. Después si empiezas, y vamos a hacer que empiece en primero de primaria. No, ya empieza en infantil, digo, ya estamos con la ortografía infantil, no andamos mucho. Pero ponle que el tío desde los 5 años empiece, hasta los 16, son 11 años. ¿Cuántas tendría que aprender por año? En promedio, 1.000 y pico. Eso para tener un lenguajito, 1.000 y pico, Quillo, 1.000 y pico. Hostia, eso son muchas o pocas. Viendo la cantidad de insultos que es capaz de aprender un guiri que viene aquí en una semana. ¿O no? ¿Cuántas palabras? Insultos, viene un guiri. ¿Cuánto tarda en aprender 15 insultos? Lo que se vaya a tomar 2 copas. Ya está. Quiero decir que la capacidad que tenemos es que es sorprendente, pero no os dais cuenta de la capacidad que tenemos. Tened en cuenta que vosotros, la mayor parte de la gente que estáis aquí, que lleváis años estudiando, tenéis un vocabulario comprensivo, receptivo, que no va a bajar de los 30.000 términos en ningún caso. Eso quiere decir que muchos de vosotros, claro, escribir no escribís todos esos términos. De hecho, muchos de esos términos no sois capaces de leerlos, recordarlos, pero al escribirlos tenéis... ¿Cómo se escribe? Tienes que buscarlo, tienes que pensarlo. Pero es que tenéis 15, 16.000, 17.000 términos memorizados directamente. Fijaros bien que además eso os permite escribir sin pensar en cómo se escribe. Eso es lo que os permite redactar una cosa. Porque si tú cuando escribes tienes que estar pensando en cómo lo escribes, ya no estás pensando en qué quieres decir. ¿Sí? Pasa como con la comprensión de la lectura. Si tu mecánica de lectora es muy mala, no tiendes a la comprensión porque lo que estás tratando es de decir el texto. Entonces, tenemos aquí 2 problemas básicos. Uno, que tendríamos que tener en cuenta que nuestro niño hay que decirle que él habla como hable. Eso yo es un tema que no me voy a meter en cómo tiene que hablar, pero hay que decirle que de cada 2 palabras que se va a encontrar, una por lo menos es una palabra de este tipo, es decir, que no se va a poder guiar por cómo suena, que se va a tener que fiar de su hijo, que va a tener que aprenderla. Nosotros lo que hacemos para la corrección es trabajar con vocabulario básico.
en seleccionar grupos de palabras que se consideran absolutamente fundamentales para un determinado nivel educativo. A veces lo más sencillo para esto, por ejemplo en la escuela o en el instituto, es coger el vocabulario de los propios libros de texto y si lo metes en un procesador te da la frecuencia de cada palabra, ¿no? Entonces toda palabra que tenga más allá de una determinada frecuencia hay que considerarla básica por lo menos para ese nivel. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Quiero que os deis cuenta que mucha parte de esto tiene que ver con lectura. Hay una parte muy importante de la ortografía de este tipo que se basa en la lectura. De hecho, la gente que lee mucho tiende a cometer menos faltas de ortografía. Pero aparte de leer, tiene que escribir. Porque si no, el que lee mucho lo que hace es que se corrige las faltas cuando las escribe. Escribe y luego lo mira y dice, hostia, ¿cómo se me ha pasado esto? ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿No? Escribiendo y lo ha dicho, yo he puesto esto, tú lo has puesto. Lo has visto, pero no te ha salido bien. Porque hay que escribir aparte de hacerlo. Pero se basa en la lectura. Quiere decir que aquí hay un mecanismo muy potente, que es la visualización de las palabras. La siguiente, actividades de recuerdo. Por ejemplo, a los americanos y a los ingleses les ha ido muy bien lo de deletrear, a nosotros también. Yo me gustaría, si salimos de aquí con la idea de que para vuestros hijos, para vuestros nietos, para vosotros, para vuestros vecinos, es más parecido el aprendizaje de la ortografía del español al aprendizaje de la ortografía del inglés para un inglés que el de la ortografía del español para un castellano, me daría por satisfecho. Lo voy a decir de otra manera. Yo, por ejemplo, si soy yeísta, que soy yeísta, yo tengo que aprender reyes de memoria. Tengo que aprender llanura de memoria. Tengo que aprender lluvia de memoria. Si yo no soy yeísta, no me hace falta aprenderla. Porque digo lluvia, digo Sevilla, digo llanura, y no digo llanura, ¿sí? Puedo basarme en el oído, en la pronunciación. Pero si soy yeísta, no tengo manera de hacerlo. ¿Me explico? O sea, si yo empiezo a sumarlo, me encuentro como en el inglés, que tengo un porcentaje de palabras opacas que es muy grande. Realmente para nosotros no es tan grande como es la de la ortografía del inglés para los parlantes, pero se acerca mucho más a eso. Esto hay que planteárselo, yo creo, en los centros, y hay que planteárselo en casa con los hijos. Porque muchas veces los hacemos trabajar con reglas ortográficas. Y ahora voy a la otra parte. Fijaros que de aquí hay un montón de palabras que las sacamos porque tienen reglas. Todas las palabras que empiezan con UE o IE llevan H, salvo UE, Unión Europea, UE, página web. O no, dice, toda la gente web dice, maestro y página web, ¿por qué no tiene H? ¿O no? Vale. ¿Quién de vosotros, cuando escribe la palabra hierro, piensa en la regla de, ay, esta es de, y me la sé, todas las palabras que empiezan por H, toma, te lo pongo. ¿Quién piensa en eso? Nadie. Y si trabaja en el diario de Cádiz, menos. ¿Por qué? Porque en el diario de Cádiz lo he visto yo un titular que dice orfanato con H. ¿Orfanato con H? Coño, huérfanos con H, orfanato será con H, joder. ¿Cómo puso ese tío? Ay, bueno, primero, te voy a decir, nadie se toma esto como una crítica al Grupo Jori. Yo el Grupo Jori lo admiro. Es la única empresa española que tiene un programa de integración de disortográficos. Y claro, y además no los integra de nada, barriendo, no, de redactores. Hay aquí alguien del diario. Era una broma, que no. ¿Qué le ha pasado a esa persona? Dice, pues que la palabra más frecuente es huérfano, no orfandad ni orfanato. Y huérfano la veis, tiene una H así de gorda. Si el huérfano tiene una H, donde hay muchos huérfanos tendrá por lo menos una más. Eso no tiene más de una. Orfanato, muchos H. ¿Os dais cuenta? ¿Qué ocurre? Dice, es que hay una regla. Digo, pero si es que vosotros escribís sin pensar en la regla. ¿Vale? Dice, ¿por qué? Dice, pues si tuvieras que estar pensando en la regla, nunca escribirías. ¿Cuándo piensas en una regla? Dice, cuando no te queda más remedio. Dice, hostia, ¿hasta cómo era? No tengo pizarra, si no os pondré una cosa que se ve muy fácil, ¿no? Hay una palabra que es triceratops, y os la pongo con tilde y le digo, os voy a poner una palabra y me tenéis que decir si está bien escrita o mal escrita, y la quito. Y contamos el tiempo que tardáis en decir que está mal escrita con su tilde.
Normalmente se tarda unos 4 segundos en decir que teceratos con tilde, la tilde le sobra. Y sin embargo pongo cegatos con tilde y se tarda menos de un segundo. La misma regla. Sí, pero ¿cuántas veces habéis visto la terminación atos con tilde? Nunca. ¿Ves atos con tilde y dices, no, esto no lo he visto nunca? ¿Ves atos y tiene una P y esa P te da por saco? Tiene la puta P. ¿Eso por qué ocurre? Dice, porque el proceso que utilizas para ese tipo de palabras, aunque tengan una regla, es el mismo que utilizan las otras, te las aprendes como si no tuvieran regla. De hecho, es divertido hacer estudios sobre este tema, porque te vas a la clase y preguntas, oye, ¿qué reglas habéis trabajado? Ortográficas y tal, y haces una prueba de evaluación con esas reglas y la tasa de error en ellas es la misma que cuando no se trabaja. Y esto me encanta. ¿Y tú para qué trabajas las reglas? Para que aprendan a escribir. Y dices, oye, que no aprenden, y dices, pues las van a trabajar más. O sea, te lo voy a explicar de otra manera. Esto es lo que técnicamente llaman una gran gilipollez. ¿Por qué? Dices, no, porque la regla la puedes enseñar de una manera que sirva de apoyo para los casos de duda y dices, ay, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con las reglas es que las enseñamos, digo, sí, pero inductivamente. Dice, ¿eso qué quiere decir? Dice, pues te doy un montón de palabras que tienen unas características y trabajas sobre ellas. Y las comparas y las ves, pero al hacer eso que estás haciendo, memorizar, por ejemplo, las terminaciones, si son terminaciones en acción, todas llevan la tilde. Cuando has visto 15, ves toda la acción con la tilde. Y te la aprendes de memoria. Y de paso dices, las palabras agudas, vale. Pero me da igual, porque lo que estoy haciendo es que te las aprendes. ¿Y cuántas palabras tiene una regla? Muy poquísimas. El caso más típico de eso es el ue. Yo tengo un programa de trabajo que lo hemos hecho con muchos críos y yo no tenía nada para corregir y os voy a explicar por qué, pero tuvimos que ponerlo por cojones en el cuaderno, porque el de la editorial dijo, es que si no lleva actividades para los maestros no lo compran. Toma actividades con ¿Y por qué la habíamos quitado? Pues muy sencillo. Porque el sistema que nosotros utilizamos para escribir gegui correctamente es el mismo para otras reglas, es decir, selecciona un vocabulario básico, trabaja sobre él y dice la regla, hacerlo. Y resulta que te aprendes el vocabulario. ¿Cuántas palabras en español llevan gegui? Y empiezas a contar, a ver si tenéis narices de sacar más de 100 palabras de alta frecuencia que tengan gegui. Cuesta, joder que sí cuesta, que yo me he puesto a hacerlo, vamos. Y al final, ¿cuántas son de ellas de alta frecuencia? 35, 40... Pero entonces coges al tío que se aprende la regla, pero estás machacando las 35 o 40 palabras y se las aprende y escribe sin problema. Y cuando ya aprendió dices, pues ahora te voy a joder, ¿de qué? Sí, que a veces es Y dice, ¿cómo? Dice, ¿para qué se lo enseña? A ver, ¿cuántas palabras tienen güey? La cigüeña. Uy, el niño todos los días escribe cigüeña. ¿Qué día un alumno no escribe cigüeña? Querida mamá, hoy en el instituto me he enterado que me va a visitar la cigüeña. Dice, no, el piragüista. Digo, uy, también es verdad. Piragüismo y piragüista se usan todos los días. Oh, el kiwi. Ah, no, esa no se escribe. ¿Cuántas tienen huewi? No es más fácil que se la aprenda de memoria, decirle, no le digas, y hay algunas que se escriben con huewi. No, dice, mira, y estas son raras. Que son raras, ¿qué quiere decir? Que se escriben como le sale a ella de las mendengues. Mira. Piragüismo con 2 puntitos. Y piragua también, dice, no, piragua sin... Ah, piragua. Porque luego escriben eso y ¿qué hacen? Escriben piragua con 2 puntitos. Le ponen su diéresis allí colocada. Nosotros dejamos usarlo porque cuando introducía eso como regla, liabas a los chiquillos. Pero lo tenemos publicado y están las actividades con Wewi, porque si no, el maestro, que es el que le dice a la madre, compra este cuaderno, no lo compra. Pues nada, oye, que si es por eso, Wewi, ¿qué más hay que ponerle? No sé. Los Reyes Godos, yo se lo pongo, si yo lo que quiero es venderlo. ¿Por qué? Digo, porque con eso me pago la hipoteca, joder. Entonces, cuando más venda, mejor. Pero no tiene ningún sentido. Lo que ha demostrado el estudio de la psicología del aprendizaje de la lengua escrita es que los que escriben bien ortográficamente, ninguno usa las reglas para hacerlo. Solo las usa de duda. Y si no, tiene otra alternativa, porque el primer reto es escribirla de 2 maneras, es decir, a ti, vale, a ti, no. Tú me suenas, tú no me suenas. ¿Vale? Tenemos entonces un problema añadido, y es que ese número de palabras se nos multiplica.
Este grupo de palabras, por lo tanto, que aunque siguen unas reglas, desde el punto de vista del aprendizaje trabajan más como estas. Con lo cual tenemos ya un grupito de palabras que tiene tela, porque aquí hay palabras, reglas ortográficas, tenemos tela. Realmente, verás, reglas no tenemos, porque la academia no establece reglas, establece recomendaciones. ¿Vale? Pero bueno, tenemos recomendaciones de este tipo que incrementan el número de palabras que hay. El problema es cuánto tiempo invertimos trabajando que los niños aprendan a recitar reglas. Algunas además hechas con mala leche. Por ejemplo, la de ¿cómo es lo de la R doble? La R doble, cuando se escribe el sonido R, se escribe con R simple, R doble. A mí me lo enseñaron con sabismo. Era la época franquista. Los niños entonces nos esforzábamos, aunque no hiciera falta, nos esforzábamos de verdad. Y teníamos que aprenderlo, dice, se escribe con R simple cuando va detrás de N, L, a principio de palabra. Y no es más fácil, pichita mía, decir se escribe siempre con R simple, salvo entre vocales. Es el único caso, ¿no? Eso ya no es una regla, eso es mala leche. Ellos lo entienden. ¿Por qué? Dice, pues a veces tiene que hacer que los niños se esfuercen. Porque ya lo ha dicho el hombre del saco, ¿no? El gran problema de los niños no se esfuerzan. En esto, en otras cosas se esfuerzan tela, eso lo vamos a dejar otro día. Si tú te sales dentro de un rato vas a ver lo que están esforzando. Vale, reglas. Por favor, tengamos en cuenta que aquí tenemos un problema. Mi experiencia lo que dice que para el aprendizaje de la ortografía se necesita práctica, lo he dicho antes. Y el problema que tenemos a nivel escolar para esto se llama tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Por eso es tan importante lo que se hace en casa. Porque hay tiempos de memorización que o los haces fuera o te comes el tiempo escolar. El problema es que hay gente que solo tiene el tiempo escolar. O sea, lo más parecido que ven una letra en su casa es una jeringuilla, ¿no? Una cosa de este tipo. A ese tío tienes que darle algo dentro. El problema muchas veces de inversión de tiempo. Dedicamos tiempo al aprendizaje de reglas que habría que organizarlo para que sea un aprendizaje visual. Aquí es donde está la mayor parte de los problemas. A partir de tercero o cuarto de primaria. Y la respuesta es tan sencilla como eso, yo lo comentaba. El año pasado hicimos una experiencia controlada con un grupo de compañeros de Córdoba y en un trimestre bajamos sobre un vocabulario básico controlado más de 60% el número de faltas que cometían sobre el vocabulario básico, haciendo solo 2 actividades semanales en clase de no llegaba a 15 minutos. Y dices, ¿cómo te dices? Esto es muy sencillo. Esto es como aprenderte una cara. Y dices, yo es que soy muy despistado por las caras. Y dices, pues te voy a encerrar en el ascensor con este tío hasta que te aprendas un cara. ¿Vale? Serás muy despistado, pero tú esa cara la conoces. Es más, te la pones luego y te da hasta fatiga. ¿O no? No tiene mucho más misterio. Entonces, el problema es fundamentalmente cómo conseguimos maximizar el tiempo. Yo en mi experiencia insisto que aquí hay una cuestión del tiempo, además, aquí no tiene solución. La parte de la casa es fundamental. Nosotros trabajamos con vocabularios básicos y con un sistema de carpetas para que los chiquillos puedan trabajar. Si a alguien le interesa, bueno, pues mi correo seguro de que es muy fácil y les puedo mandar material y ejemplos con un sistema de carpetas individualizadas para adquisición de vocabulario que se pueden trabajar en casa con que simplemente alguien se siente contigo a ayudarte a seguir. No tienen que explicarte ni nada. Es un trabajo muy mecánico, ¿no? Simplemente añadir el otro problema es cuando son chiquititos. Esta es la otra parte. ¿Veis que dice correspondencia 1 a 1? Hay reglas. Caso, por ejemplo, si tengo que escribir, por ejemplo, Prado, hay niños que escriben Pardo. Hay niños que escriben Pagado. ¿Vale? Aquí hay que decir 2 cosas. Eso es un problema fundamentalmente fonológico. Y una de las cosas que hemos aprendido estudiando las dificultades del lenguaje es que entre los 3 años y los 7 años, 8 años, hay una cosa que se llama procesos fonológicos naturales. Es decir, la parte de adquisición del idioma, vamos analizando los sonidos y vamos aprendiendo. La mayor parte de los niños hacia los 5 o 6 años han aprendido a hacerlo. Pero hay un porcentaje de la población, los estudios varían mucho porque ahí influye mucho, por ejemplo, la estimulación lingüística que es en el entorno familiar. Un entorno, por ejemplo, donde hay muchas influencias fonológicas diferentes, sistemáticas, ricas, el proceso es más rápido, donde no lo hay es mucho más lento, ¿no? Por eso estos problemas se concentran sobre todo en entornos social y culturalmente deprivados, ¿no? Problema fundamentalmente de aprender a analizar los sonidos. Es el mismo problema que tenemos nosotros en inglés, ¿no?
Por ejemplo, un tío que se llama George, ¿cómo se llama? George. George. ¿Se llama George o se llama algo como George? George o George. ¿Cómo es? Porque yo no me entero. A mis niños me dicen que yo digo George y me dicen, no papá, y sí, con lo que me está costando el hijo puta nativo, tendrán razón ellos. ¿Sí? ¿Me entendéis? ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, si aquí estamos en rota, coño. Aquí ya estamos perdiendo el roti yankee, que hay que cuidarlo como patrimonio de que se está perdiendo lo que tenemos. Vamos. ¿Cómo se le ha llamado toda la vida de Dios a los gachis estos que llevan lo del, aquí lo de la SP? Sopetrol. Y si son dos sopetroles. Eso es un sopetrol, y esos son los sopetroles. Y la furgoneta donde tira la gente, ¿cómo se llama? La pica. Nadie dice la pica. Ni dicen los sopetroles. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Mire usted, hemos pasado la fonología, perdón, la fonética de ese idioma, o lo que sea, por la letra. Más divertido todavía lo de la línea, ¿no? Porque al chicle en la línea le llaman la chinga. Chinga. Entonces tenés cuidado si vaya a la línea. Oye, ¿me pasas una chinga? Y tú le dices, perdona. No, te está pidiendo un chicle. ¿La chinga? ¿De dónde viene la chinga? Shiwengan. Y es que es normal, Shiwengan. Chinga, joder. ¿Os dais cuenta? Sí. Nos pasa a todos con idiomas extranjeros que a la hora de analizarlos tendemos a pasarlos a los sonidos que nos resultan más sencillos y familiares. A los niños le ocurre esto con los sonidos y le ocurre con el orden en que van. Y ocurre tanto más cuanto más largas son las palabras. Hemos comprobado, por ejemplo, que niños que no cometen ningún error en palabras bisílabas con sílabas directas, empiezan a cometer errores en palabras bisílabas con una sílaba de estas trabadas. Por ejemplo, clavo. Ya tienen problemas que la... Sabemos que hay un porcentaje que es normal en la mayoría, porque hace 5 o 6 años lo han superado la mayoría, pero que hay un porcentaje que varía según los estudios, cómo se haga en el entorno, que tienen muchos problemas para hacerlo y necesitan mucha más estimulación. La razón fundamental, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, si pensáis, cuando yo digo cla, he metido 3 fonemas, 3, en un tiempo que no es... Si K son 20, cla no son 30. Si tardara 20 milisegundos en decir K, en decir cla no tardaría 30, tardaría 22 o 23. Y si dijera cie, tardaría incluso menos. ¿Os daréis cuenta que estos niños la mayor parte de las veces se comen ¿qué? La I y la U en los dígitos, se comen la R y la N cuando van en posición intermedia y se comen consonantes finales, que son las que tienen menor duración. Cuando te pones a medirlas, son las que duran menos tiempo, la pronunciación. Y además tienen más coarticulación, las que más se mezclan con las otras. Entonces, esos chavales lo que necesitan es una estimulación totalmente diferente que no es ortográfica. Esos niños hay que hacer que trabajar con ellos. El trabajo que estamos siguiendo es trabajar con ellos el análisis de los sonidos. ¿Vale? Trabajar con ellos a habilidades, que acá la gente final le llama metafonología. Lo que básicamente es que aprendan a distinguir. El problema que tenemos con esos chiquillos, si los pillamos con 5 o 6 años y trabajamos con ellos durante lo que sería el primer ciclo de primaria fuerte, normalmente el tema se soluciona bastante bien. Como termine esa edad, el niño tenga un trastorno y no lo haya solucionado, ese va a seguir hasta en el instituto. Y en la universidad no va a seguir, normalmente porque no llega. Pero veréis que estos niños además tienen ese mismo problema, lo superan en su idioma y aprenden un segundo idioma y vuelven a tener el mismo problema, ¿vale? Entonces, el tratamiento es totalmente distinto. En uno es más cercano a la logopedia, en el otro es un tratamiento que es fundamentalmente visual y de memoria, ¿no? Entonces, separémoslo. En el primero, vuestros niños tienen que analizar su lenguaje. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, aconchabado, no tengo que analizar la palabra aconchabado. ¿Qué tengo que analizar? Aconchabado. Y aprender qué es a, o, sh, a, bu, a. ¿Sí? ¿Veis la idea? Pues simplemente eso. Entonces, analizar la propia lengua y luego enseñarle, vamos a decirlo resumiendo y para terminar, como si fueran ingleses. Como si fueran ingleses tiene 2 sentidos. Uno es como si fueran torpes, no es esa expresión. Es como si fueran gente que habla de una manera y escribe de otra. Yo os animaría además a probar
Yo a todo el mundo le invito a probar de la misma manera. El sistema de trabajo nuestro es muy sencillo. Cógete un grupo de palabras determinadas. Puede ser el propio vocabulario cacográfico que tengas del alumno, pero puede ser un vocabulario básico que hayas cogido, ¿no? Nosotros con los niños de primero y segundo de primaria cogemos 25 palabras, 30 palabras. A partir de ahí las vamos incrementando y con los chavales que tienen ya 14 años, 13 años, que tienen este problema, trabajamos en torno a 50 palabras. Lo que hacemos es trabajar con actividades de memoria visual, incluido el deletreo, esas actividades, lo que se llama deletreo oral simultáneo, visualización, etc. Trabajamos ese vocabulario a lo largo de 2 semanas de forma intensiva, es decir, con cierta frecuencia, en sesiones muy cortitas. Y luego durante un par de semanas, de vez en cuando, van otras cosas, de vez en cuando van rescatando esas palabras y trabajando con ellas, fundamentalmente vistas, a veces visual todo, a veces escribiendo. Las tasas de éxito casi nunca te van a bajar del 85 al 90%. Pero claro, esto es fácil decirlo. Y tú dices, con mi Juanito lo quería ver yo. Lo que con tu Juanito. Vamos, yo también te lo hago, pero normalmente cobro por eso, ¿no? Pero lo puedes hacer tú con tu Juanito, de verdad, hacerlo. Y si estáis aquí gente que esté enseñando inglés, hacedlo mismo. ¿Sí? Porque si trabajas vocabulario extranjero, lo que hemos hecho una experiencia que de las que es muy divertido, la queremos retomar porque el año pasado tuve un problema de salud. Y tuvimos que dejar una cosa que empezaba a media. Y fue muy divertido. Fue coger un grupo de niños con trastornos del habla y con trastornos de la lectura y la escritura y enseñarles de la gente esta que está más quemada que la que un niño, ¿no? De esos que tú puedes y dices, mi madre llega a decir un chiquito, maestro, si yo soy torpe como mi padre. Como dice, no te veo que te estás poniendo como hermano. ¿Sí? Lo tiene asumido el tío totalmente. Muchas veces están tan quemados de cómo consigo que este tío saque de su cabeza que es un torpe, que es capaz de decir yo, ¿qué es lo más complicado del alemán? Alemán. Aprender palabras alemanas que tú las ves y te impresionan. Son largas. Tú dices mañana y escribe el tío medio folio, ¿no? Y son capaces de escribirlo, Entonces el proyecto era meter y metíamos palabras y pues, se iba estimulando mediante el sistema de puntuación que se canjea valores por cosas, ¿no? Las palabras alemanas, ¿no? Cuando los tíos descubrían que se aprendían las palabras alemanas, que eran impronunciables, y eran capaces de escribirlas y deletrearlas con facilidad, después de hacer eso, el tío metía la mente de decir una peste de la paca, una palabra española y decía, pero qué dicha, si tú eres capaz de hacer el fleme ese, ¿verdad? Y nos resultó muy curioso en el proceso que teníamos que estar cortado, tenemos que retomarlo, y estaba muy motivador para los chavales, porque el gran problema que tienen llegados a verdad es que tienen un autoconcepto absolutamente negativo con respecto para esto, ¿no? Para ellos esto es como decir que son muy complicadas como vosotros con las matemáticas. Dice las matemáticas y dificilísimo, yo eso soy de letra, ¿no? Soy de letra, ¿vale? Entonces, simplemente eso, animaros, se trata de hacer unas cuantas palabritas y si queréis probar, no es que estoy flojo, yo voy a coger palabras, carajo, ya las quiero hechas. Me manda un correíto y me lo pone. El correíto es muy fácil. En la Universidad de Cádiz todos tenemos un correo que es nombre.apellido-raro@uca.es. Mi apellido raro no es González. Es decir, daniel.manjón@uca.es, ¿no? O sea, que facilito. Y si me entráis en la página de la UCA hay un sitio que dice directorio y pone Manjón y creo que soy el único que aparece. ¿Vale? No tengo alguien más de la familia todavía, espero que lo pone, lo digo de verdad, hombre, por ejemplo, si alguien quiere probar, tenemos muchas cosas de material ya, digamos, preparado con colecciones de vocabulario, con actividades complementarias, y probarlo de verdad. Y de sobre todo decir a los niños que hablan de una manera, escriben de otra, que no hablen como escriben, que eso es muy raro, que eso lo hace solamente José María Andrés y Rajoy. Que hablan como escriben. Entonces, ¿por qué le digo eso todo? Para que digan, ay, yo no quiero. Simplemente... No, si no es nada. Es que no quería usar del tiempo que me dice, 3/4 de hora, y me parece que me he pasado, ¿no? ¿Qué hora es? Estamos bien. Dani, nos lo estamos pasando muy bien. Bueno, Pero tú eres cómico además de profesor. Cómico. bueno,
es que siendo profesor tienes dos opciones. Te tomas la vida con buen humor o estás amargado. Pero no por los alumnos, que es lo que piensa la gente. No, por los jefes, los sueldos. Yo tengo un compañero que es yo le digo, picha, a ti te voy a dar un día de leche que te voy a dejar para que te dé baja 9 o 10 meses, porque me amarga. Coincido para tomar café con él una vez por semana. Es que este año con lo que nos han rebajado el tal, más con lo que nos quitaron y llevamos perdido no sé cuánto, y dice, si yo lo sé en general, ¿qué necesidad tengo que me lo pongas en letra, que me eches abajo el ánimo? Y de verdad, y luego va el tío a dar clases, digo, pero ¿cómo entro a la clase ahora? Amargas a cualquiera. Yo entro en clase con mala leche, ya tengo ganas de pillar a alguien. A ver, voy a poner un examen hoy, si no habíamos avisado por eso. O te lo tomas con un poco de filosofía, o aquí te amargas. En fin, esto es así, ¿no? Yo siempre decía que lo único bueno de ser funcionario era que puedes decir lo que te dé la gana, o sea, con tal de que no violes a una niña menor de edad o a un niño menor de edad, o que no te metas con el rey, da igual, puedes hacer cualquier cosa. Y esa parte son las dos que me atraen de esto, ¿no? El que te puedes divertir y el que dices lo que te dé la gana. Eso está bien. Cuando el otro día dije, bueno, y currículum, me he acordado, este año ha hecho 30 años que hice las oposiciones, estamos unos cuantos más en esa situación, del 83. Ya el 83, tío, y me he dado cuenta de los trienios que llevo a cuestas. Y entonces he pensado lo que cobro. Y estoy un poco, no me gusta cuando invitáis a alguien, no le pedáis nada que, oye, y tú no le hagáis hacer memoria. Entonces, viene bien, no viene bien, pero no le hagas hacer memoria. Siempre pero en fin, dicho sea de eso, pues hoy tenía necesidad de tener más o menos un tema porque es que me he acordado de los años que llevo y lo que estoy cobrando. Está bien, siempre queda la opción, tú sabes, yo vivo en Barbate. Ya que tenemos la fama. Ya que tenemos la fama. Esto es broma, aparte esto me ha pasado. Mira, yo trabajé en la universidad, estuve trabajando en la zona de Barbate, Zara, Vejer bastante tiempo, ¿no? Trabajé mucho tiempo con chavales de compensatoria, ¿no? En el centro, en fin. Un poquito complicado, ¿no? Y llevé un programa con chavales que tenían de 10 a 15 años que estaban en situaciones especialmente complicadas. Algunos de ellos de familias de larga tradición. Yo sé, en San Fernando de familia que el abuelo era marino, el padre marino, el marino y tus niños eran marinos, en tradición familiar, bueno, con larga tradición. El abuelo había sido contrabandista, y traficaban, y sus hijos traficarán, ¿no? Muchos de ellos, luego me los encuentro en el puerto, tengo como el puerto de Santa María está al lado, y venía al puerto, me contaba mucho que está en el puerto, toda la mayoría de esas finas. Total, uno de esos chavales que era de una familia de Rantia Bolengo, un tío, o sea, además súper espabilado, un día me lo encuentro cuando ya estaba trabajando en Puerto Real, estoy tomando un café en el paseo de debate, se me siente, ¡ella maestra, qué pasa! Tú es lo mismo, ahora estás con los grandes. Estás con los grandes, ya controlaría y dices, los grandes, y dice, pero pasta igual de pequeño, ¿no? Llego porque ahora voy, vengo, y me gasto toda la pasta en gasolina, picha. Y dice, pero quería ya hablarte, que tú ahí vienes. Y me dice, yo tenía un laguna, un azul, y dice, tú tienes un laguna azul que tú lo dejas ahí al lado del hotel del Nani un poco más para adelante todos los días. Y digo, pues cuando tengo sitio allí lo dejo. No. Si tú quieres una pastita, tú lo único que tienes que hacer de vez en cuando tú dejas el maletero abierto. Y cuando tú veas una notita, tú al llegar a tu curro lo dejas abierto. Piénsatelo. El tema era, estaban haciendo muchos controles en la carretera y claro, a mí normalmente no me paraba, como es todos los días para allá, todos los días para acá, pues ya llegaba la Guardia Civil.
Y el hijo, la gran puta familia, ¿dónde trabajaba? El prócer, coló. Quiero decir, yo me sentí orgulloso, porque había desarrollado mi parte con ellos en eso, fue un programa que se llama Enseñar a Pensar, y el hijo puta había aprendido. Joder, macho, no sabrá el tío lengua, historia y tal, pero pensar piensa del carajo. Me siento realizado profesional. No me atreví a decirle que sí. Pero te faltó poco. Me faltó poco, sobre todo lo dije así porque mi padre todavía estaba vivo, el pobre. Imagínate que mi padre a su vida en la Guardia Civil, el niño se están pillando niños pasando productos comerciales. Qué fuerte. Pues te digo una cosa, esto es porque fue entonces, me lo diste ahora. Oye, que todos tenemos un problema de tú empiezas a mirar las rebajas y tal, y se puede compensar, yo tampoco pido mucho. Ay. Vale, soy más largo, así. Preguntas, insultos, ataques. Yo digo lo de los insultos está bien porque a veces uno está desesperado y necesita insultar a alguien. Yo soy bueno para eso. Y mira, Daniel no es contigo, pero es para desahogarme. Hijo de puta. ¿Cómo van a aprender ortografía los niños si nos tienen amargados los maestros? Y te desahogo un poquito. Que ahora con el internet, los textos, la autocorrección esa, ¿no? Eso es una cosa que... Se me ha olvidado comentarlo porque eso es uno de los tópicos sobre la escritura. Es curioso los pocos estudios que hay hecho al respecto lo que indican que no afecta a la ortografía, que es como utilizar dos códigos distintos. A ver cómo te lo digo. ¿Tú has visto esa gente que habla de una manera y cuando se pone a cantar flamenquito, tú dices, coño, este es primo del Camarón de toda la vida? ¿Sí? Y no es que lo haga queriendo, coge el tonito flamenquito apaleado, ¿sí? Y cambia su forma de hablar. Parece que pasa algo parecido, es decir, parece que es como un código diferente. Los estudios que se han hecho, nosotros hemos hecho algunos, pero con poca población, o sea que no me atrevo a generalizarlo. Pero hay algunos estudios que indican que no tiende a contaminar la escritura de uno de otro porque se almacenan como códigos distintos. Es como, digamos, si tú aprendes a hablar en inglés con uno y en francés con otro, a los de uno le hablan en inglés, a otro en francés, pero no mezclan normalmente las dos cosas. Entonces, parece que no afecta mucho. Son sistemas diferentes de escritura. Es más, hay un estudio hecho por un profesor de la Universidad de Sevilla que tiende a indicar que, al contrario, que los chavales que más interactúan suelen ser gente que tiene mejor ortografía. Lo que pasa es que eso hay que decirlo de otra manera. Cuando tú coges una población general, ¿quiénes son los que más interactúan por esto? Los jóvenes. No, pero entre los jóvenes. Los estudiantes, Gente Que están estudiando. y que tiene móviles y que tiene ordenador y que están acostumbrados, y hay un elemento de clase social que no está controlado en ese tipo de estudios. Es decir, pero los pocos datos que hay tienen que decir que no solo no lo hacen peor, sino que algunos incluso tienen que decir que lo hacen mejor. Pero yo creo que esta tampoco hace mejor. Yo creo que sencillamente los datos que tenemos nosotros es que no afecta, es decir, que son un poquito los nuestros. Que da igual, vamos. Que cuando el tío conecta con el lenguaje abreviado, un código diferente. es un código y el otro es otro código, y entonces no se afectan para nada. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, que afecta a la lectura, eso es claro, ¿eh? Es decir, aunque ya lo he dicho, eso hay un mito de decir, es que lee mucho, escribe bien, no es verdad. Si lee mucho, corrige bien. Para escribir bien de forma natural, aparte de leer, hay que escribir con frecuencia. Pero sí es verdad que el leer es una parte fundamental. De hecho, nosotros, para ganar tiempo, una de las cosas que hacemos es entrenar a los chiquillos en mucho lectura, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que nos vienen bien, eso es una de las cosas. Hay gente que está contra los móviles, esas cosas, es que los chavales se desconcentran. Yo de chico me desconcentraba pensando en otras cosas. Sí. ¿Por qué? Porque no había móviles. Había agradecido que hubiera un móvil para dejar de pensar en eso todo el día. Y por lo menos pensaba en varias cosas. Desconcentrarte no. Escuchar tiene un valor de motivación grande. Nosotros, por ejemplo, hay un
un programita que lo que hace es presentar, que está hecho en software libre, de una gente de Extremadura, que lo que hace es presentar palabras a una determinada velocidad. ¿Vale? Tiene una ventaja y es que si sabes trastearlo, ves donde tienen metido el vocabulario, les cambias las palabras que han puesto y ponen las que te dé la gana, ¿no? Además. Yo lo que he hecho con eso es, con un amiguete que se dedica al tema, el tío lo ha hecho para que pueda correr en sistemas que tienen Android. ¿Vale? Y entonces, si corre con sistema en Android, resulta que corren en teléfonos que tienen Android. Y entonces coge a un tío y le dices, Quillo, toma, te cargo este programita para que practique. Hay mucha mayor motivación para practicar con la pantalla del móvil que en otra situación. Este es un programa que además que lo que hace es ir sacando palabras y tú vas controlando la velocidad. Muchas veces, simplemente por la novedad, aumentas la cantidad de práctica. Entonces, yo creo que hay que quitarse prejuicios al respecto. Sabemos que no afecta a la ortografía y lo que sí encuentra es que en la parte de lectura parece que ayudan a poder motivar cuando presentas la información de este tipo. Te controla la velocidad a la que va, etc. Puede concursar contra sí mismo, porque puede hacer que aparezcan las palabras a una velocidad, más velocidad, y eso pica, ¿no? Y engancha más que lo que hacemos habitualmente, ¿no? Yo creo que hay que perder prejuicios. Daniel, una pregunta. El sistema que... Es que tú has comentado que en muchas palabras es verlas y escribirlas. Y ese sistema de copiar las palabras, copiarlas con una falta de ortografía que han hecho todos toda la vida, de 10 veces, que luego se dejó de hacer. No. Y luego se está volviendo de nuevo a hacerla. Es que muchas veces parece que... Lo que pasa es que mucha gente lo calla. Porque parece que es como antiguo. Pero es que no todo lo antiguo es malo, ¿no? Dice, claro. A ver, que es que al contrario. Mírame a mí, por ejemplo. Hombre, no me jode, pero una pañito. Se tiene que pensar que todo lo que era tradicional ya no sirve. Sí, bueno, eso a mí se me quitó. Mira, y una de las cosas que yo, el tiempo que estuve trabajando orientador, yo como normalmente no me... Lo primero digo, ¿a ti te importa que yo me meta contigo en la clase? Y hay gente que dice, pero hay gente que sí. Yo aprendí un mogollón de gente, te digo, yo de enseñanza de la lectura tuve un seminario en Barbate de maestras que están todas jubiladas hace un puñado de años, que eran las típicas maestras que había antes, ya se han perdido, que hacían primero, segundo, y luego hacían primero y segundo. Hasta que se jubilaban primero, segundo. Sí. ¿Tú a cuántos niños le enseñas a escribir? Medio pueblo y parte del otro. Tía, son gente que tiene un saber hacer muy grande de cosas que habían visto que les funcionaban. Luego había cosas que también tienes que pararte y decir, ¿te das cuenta que esto que estás haciendo por costumbre a lo mejor no te hace nada? Yo aprendí un huevo. No. Sabían de eso más que yo de aquí a pequeño. Ellas a lo mejor no sabían por qué no funcionaba. ¿Entiendes? Y cuando tú te dices, ¡ay, coño! Fíjate lo que está haciendo la puñetera. Por ejemplo, una de las cosas que solían hacer casi todas las que ya esta gente que tiene mucho tiempo era trabajar palabras enteras. Cuando normalmente la ortografía es una cosa de reglas, una cosa de sonido, palabras enteras, listas de palabras, y trabajaban con adivinanzas, que cada una se inventaba su rollo, ¿no? Pero palabras enteras, la mayoría, y tú dices, coño, si la mayoría hacen esto es porque les ha funcionado. Porque además nadie le ha enseñado a hacerlo, esto lo han aprendido. Oye, si 10 personas llegan a lo mismo sin que nadie se lo enseñe, algo hay detrás que les ha funcionado. Claro, hoy sabemos que funciona porque ayuda a memorizar. ¿Dónde está el problema? Y viene lo de la copia. La copia funciona si te da una máxima atención a la forma ortográfica. Tiene dos problemas. El primero, que se vaya la atención. Y el segundo, que cuando se vaya la atención aparezca la forma incorrecta y entonces escriba 7 veces la forma incorrecta. Nosotros hacemos siempre dos copias. ¿Por qué? Porque mira, si tú miras en un papel y pones en tu campo visual entra el origen una y otra. A partir de la tercera la vista se va bajando. Se te escapa del campo visual. ¿Por qué? Porque la fobia es una mierda. Tú dices, ¿cómo vemos tanto en esa mierda que tenemos ahí de fobia, que es una cosita así? Entonces resulta que cuando tú vas bajando, el modelo a partir de la segunda copia, el modelo original ya no está en el campo visual. Ya tenemos un problema. Segunda cosa que pasa después de la segunda copia, se te va el santo al cielo. Dice, que ahora empiezas a pensar en lo que sea.
Cuando tú empiezas a pensar en lo que sea, lo que tengas incorrecto sale de dentro. Esto es el efecto Gravier, ¿no? ¿A qué le llamo yo el efecto Gravier? Tú de chiquitito aprendiste a decir Gravier. ¿Cómo se llamaba tu tío del pueblo? Mi tío Gravier. ¿Y tú cómo le llamabas a tu tío? Gravier, cojones, no le vas a decir Gabriel. Si todo el mundo le decía Gravier, te dice Gabriel y dices, ¿ese quién es? Tu tío, no, ese es Gravier. Entonces tú estuviste toda tu puta vida diciendo Gravier. Y resulta que ya has estudiado, tienes estudios. ¿Tú cómo vas a decir Gravier teniendo estudios? ¿Qué clase de estudios tienes tú? Tienes Gravier. Ya tienes que presentar en una conferencia a Gabriel. ¿Tú qué es lo que piensas automáticamente y tal? Me voy a equivocar, no tengo que decir Gravier, me voy a equivocar. ¿Tú cómo lo presentas? Hay un truco para eso, y es decir, bueno, y a continuación os presento a Gabriel. ¿Para qué? Para romper el automatismo y decirlo pensando. Porque como lo digas del tirón, te sale con Gravier. ¿Por qué? Porque esto es el efecto de frecuencia. Cuando una cosa se ha usado mucho, esto, a ver, mira, esto es como lo del logopeda, el chiste ese malo del logopeda, dice, el tío que tenía problemas de rotacismo, no pronunciaba bien la R, y le dice, ve al logopeda, que mire cómo me ha dejado a mí que bien pronuncio, va al logopeda, lo hace, lo ve, 3 meses nada más, y dice, ¿cómo está? Dice, mira, mi burro arranca tierra con el freno. Dice, carajo, qué bien, y dice, vale, ¿y ahora dónde coño voy con esta tontería? Digo, ¿por qué? Porque aparte de saber pronunciarlo, ahora hay que sustituir todo el vocabulario que tienes viciado con la forma nueva. Si tú aprendiste a decir James, tú te gastas tus 15 euros durante todos los días, durante 3 años, y no dices James, tú dices James. Bueno, dices James en la clase, pero luego te vas a Londres y dices James. ¿Qué es lo que te sale del alma? ¿Por qué? Dices, porque se graba en la memoria. Entonces, la copia es buena, digo, si ayuda a fijar la forma, sí. ¿Cuándo ayuda a fijar la forma? Nosotros tomamos una precaución haciendo una medida de cuándo deja de dar beneficios y da problemas. Normalmente entre la tercera y cuarta copia empieza a crear más problemas que beneficios. Entonces nosotros hacemos ante la duda la más cojonuda 3, yo te pongo 2. ¿Por qué? Porque garantiza que esté en la vista y que haya con atención. Muchas, no, poquitas. Y siempre que haya alguien ahí. ¿Para qué? Para que yo venga a decirle ¡ay! ¡Míralo por el carajo! Nosotros lo que hacemos con la copia es que antes de hacer la copia, normalmente haga un deletreo oral hacia atrás y un deletreo oral, perdón, hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué es el deletreo oral hacia atrás? Si yo digo mezcla, podéis cerrar los ojos y tratar de ver la palabra mezcla escrita en vuestros... La pantallita esa que tenéis ahí, mezcla, mira, es de color fosforito, que hagan así los números, y ahora te digo, venga, ve mirándome las letras que hay desde la de la derecha hacia la de la izquierda. Cuando estoy haciendo eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy forzando que se haga un repaso visual de la imagen. Es igual que cuando te obligo a recordar una cara. ¿Sí? Y tiene que deletrearlo, digo, no, lo que estoy haciendo es que lo tenga ahí, que lo esté mirando y pensando en ello. ¿Vale? Que se quede con la cara de ese tío por cojones, con tiempo. Entonces, la copia está bien, sobre todo si la complementas con esto y no te pasa de ahí, porque como el tío tenga grabado Gravier, a la tercera pone Gravier, a la cuarta está Gravier, y resulta que al final de 8 veces, 6 ha escrito Gabriel. Digo, perdón, Gravier. ¿Y qué ha hecho? Reforzar Gravier. Mejor que no escriba. Eso es igual que lo de la pizarra, ¿eh? Hay gente que corrige la pizarra. Yo no corregiría en la pizarra, salvo con gente muy mayorcita y que tenga controlada de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo te pongo ahí una cosa y tú la vas a escribir ahí, ¿cómo se escribe eso? ¿Qué haces? La gente dice, es que el niño se copia y comete los mismos errores, carajo. Claro, normal. Si yo te pongo ahí una palabra que dice 15º, tú lo lees de 15º, y ahora tienes que traer los ojos para acá y la mano para acá. Allí no, aquí. ¿Y qué está diciendo? 15º. Y puede que al medio segundo diga de mizoquinto. Y escribe el tío de la pizarra de mizoquito. Ahí no era decimoquinto. Este niño tiene problemas de atención. A mí eso me encanta, que diga que tiene problemas de atención, porque entonces le vendo mi cuaderno de memorización. Y va a funcionar bien, digo sí, porque el niño no tiene problemas de atención, con lo cual al final le aplicas el cuaderno de ¿cómo está atención? De puta madre. Qué bueno el cuaderno, picha. Ya, oye,
Si el niño está contento, el maestro está contento, el padre está contento, y yo he cobrado, todos estamos contentos. El señor no tiene un problema de atención, el señor tiene un problema de que tiene que repetir, y para traerlo. ¿Cómo se evita eso? Dice que no copies de la pizarra. ¿Cómo hace? Dice, mira, hay una manera más eficaz, y es basarte en la mala leche que tiene la gente. Los seres humanos somos malos, de naturaleza. Malos, muy malos. Ya Belén Esteban, por ejemplo, ¿no? Yo a quién envidio, personajes históricos a los que envidiáis, luego tenemos una conversación de eso. Yo envidio a Rousseau. Rousseau, ¿tú quién hubieras querido ser? Yo, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Sí, en ese tiempo no había cine, no había de nadie, pero ¿tú te imaginas dónde vivió ese tío que decía en serio, la gente es buena? Todo el mundo es bueno por naturaleza. Se te tiene una suerte, no conocí un hijo de puta. No. Bueno, y si lo conocía él le daba igual, porque lo veía igual. Ese tío lo envidio yo. Pero la gente es mala. ¿Por qué digo esto? Digo, porque si yo te pongo a ti a corregir lo suyo, ella va a corregir con el ojo así afilado. Y al revés. A su amigo, no. Con el que tiene problemas. Y lo van a hacer. Que haya un control. Si lo va a colocar en la pizarra, que inmediatamente haya un control. Pero inmediatamente. Dice, si no, que no escriba. Es mejor que no escriba a escribir. ¿Por qué? Porque si yo no he escrito ventana con V en la vida, no pasa nada. Ventana con V lo aprendo y se acabó. Pero como ya aprendí a escribir ventana con V, para corregirlo, el problema es el siguiente. La memoria es muy chunga. A ver cómo te lo explico. Esto es... Todos conocimos a alguien en la vida que no quisiéramos haber conocido. Bueno, todos no, los malos. Conocimos a alguien en la vida y dicen, esta persona me habría gustado no conocerla. O sea, no, es que no quiero saber nada de ella. No, es que me gustaría pasar a su lado y no saber quién es. Pero no, vuelve a tu memoria. Cuando menos te lo esperas, tú te habías olvidado y te dices, hola, en cualquier sitio aparece esa persona. Pues esto te lo hace la memoria. Dice, es que escribí ventana con B, pero eso era cuando yo era chico. Y un día escribe, ¿y cómo sale la ventana? Con B. Dice, hija de puta, si yo a ti te había matado. Se había ido al fondo del cajón. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando alguien aprende a escribir ventana con B y escribe ventana 3 veces, se forma en su memoria una huella. Que al principio está activa y que llega un momento en que tú no te acuerdas, pero ya está ahí agazapada esperando para encontrarte cualquier día en una cena y amargarte la cena. Allí está. Y la ventana con V, dice, como escribiste muchas veces con V, se impuso. Pero ahora, en cuanto a la ventana con B se escribe una vez, esto funciona en una cosa que se llama frecuencia, otra que se llama recencia. ¿Os ha pasado, no os habéis dado cuenta que muchas veces cuando decís una palabra, decís la misma palabra varias veces y luego en poco tiempo? Y cuando uno lo ha hecho recientemente, tiende a hacerlo más rápido. Se aprende más veces. Y cuanto más veces lo hace, más veces tiende a decirlo. Es igual que cuando le prestas atención a la frecuencia. Si hoy tú no esperabas estar embarazada y hoy te han hecho una prueba y te han dicho que estás embarazada, te vas a dar cuenta de la cantidad de mujeres embarazadas que hay en Rota. Que no las has visto antes, pero después de la prueba dices, mira, preñada. No se le ve, pero la cara lo tiene. ¿Cómo que de pronto todo el mundo se preña en Rota si cuando viniste esta tarde no había nadie? ¿No? Gente rápida. Pues la memoria funciona así. Entonces el problema es un solo error que se cometa es mucho más difícil corregirlo, porque corregir lo que es la forma mala, no usarla para que se pierda, y la forma buena, usarla más para que esté más activa. Pero esta que está aquí no se pierde en años. Una sola vez que la actives te sale. No sé cuántas veces hace que en años decís que no decís cocleta. Pero si ahora decimos cocleta, venga todos, cocleta, 5 veces, nos vamos a un bar y pides algo. Yo lo digo en serio, por favor, es mejor que no pongáis a los chiquillos a hacer ejercicio de ortografía si no se van a corregir de forma inmediata por alguien, a hacerlo, que no lo escriban. Y yo te digo, cuando lo vamos a hacer así, la forma más inmediata es que haya otro que lo haga. En el sistema que hacemos habitualmente pasamos el vocabulario básico a tarjetas. Por una cara están bien y por la otra incompleta. Trabajan en pareja y le enseña primero la incompleta. Por ejemplo, a la ventana le falta la V. Se la enseño y me tiene que decir V. Y automáticamente le doy la vuelta y ves si es V o V. Si es V, lo que ha dicho la pongo en un sitio y seguimos. Si ha dicho V, la dejo al lado y en cuanto termino la copia 2 veces. Y la deletrea. Y hace una frasecita, cualquier cosa, pero que la haga. Y la ponemos aparte para que la repase.
Entonces, así se puede hacer, digo, claro, porque hecho así en parejas, en 10 minutos se pueden trabajar en un chaval a partir de los 10 años de 25 a 30 palabras en 10 minutos. 5 minutos, yo soy el profe que le pasa a él sus palabras, los otros 5 minutos él es el profe que me pasa a mí mis palabras. Pero mientras yo le paso las suyas, las estoy viendo yo, mientras él me pasa las mías, las está viendo él. Con lo cual hay 10 minutos donde todos y cada uno están trabajando su vocabulario básico. Nosotros lo hemos hecho eso con palabras en inglés, con palabras en alemán, en francés, da igual, funciona, es memoria pura y dura. ¿Y qué hacemos después? ¿Habéis visto el JClear, lo conocéis? JClear tiene juegos de estos de memory, que son ya plantillas para juegos de memory, de estos de emparejar, ¿no? Rubio con rubio, ¿no? Pues le meten las palabras para que después de haberlas trabajado en parejas, cada uno pueda, por su cuenta, casa donde sea, trabajarlo. Bueno, de verdad, yo diría probarlo porque es espectacular el nivel de memorización que se consigue. Ojo, incluso con niños con dificultades importantes, incluso con personas con discapacidad intelectual, porque la memoria visual es de las más básicas de las memorias. ¿Con qué edad tenemos memoria visual? ¿Con qué edad tenemos memoria visual? Desde que nace. Casi desde que nace. ¿Habéis visto que los bebés llega un momento en que a los extraños los rechazan y lloran? ¿Y eso por qué? Porque no lo reconocen. Eso quiere decir que ya reconocen. Sabemos que a los 4 meses son capaces de reconocer una forma redonda, diferenciándola de una forma cuadrada. A los 4 meses. Quiero decir que por muy retrasadito que esté un tío, es que este niño está inmaduro. Digo, coño, inmaduro, picha, con 4 meses ya su cerebro da para esto. Funciona. Con niños con síndrome de Down, por ejemplo, se hace típicamente a partir de la edad mental, de 2 años de edad mental. Con éxito, trabajando. Entonces yo, probadlo porque funciona. Siempre en estos casos nos queda la prueba de fuego, y es que se deje probarlo, por ejemplo, que el director general de ordenación de la consejería se deje que lo probemos con él. Oye, funciona, de puta madre, lo podemos aplicar hasta el informe. Será la prueba definitiva. Bueno, eso lo digo no del que hay ahora, porque están cambiando. Eso es de otro que hubo. Yo no me meto con nadie, Pero es probar, y sobre todo es que haya control y que haya familiaridad y repetición. Ahí nos viene muy bien, por ejemplo, las apps con las tabletas y los teléfonos que te permiten con los memory, por ejemplo, y juegos similares, un montón de cosas de emparejamiento. Nosotros estamos haciendo, bueno, con niños autistas, flipas, porque como le gusta al cabrón, perdón, como le gusta a la criaturita de Dios, el rollo de pasarlo, nosotros hemos tenido niños que se tiran 6 horas, 7 horas al día con memories de palabras, porque le gusta y se lo quieres quitar y te monta un pollo horroroso. Y lo coge y es capaz de escribirte textos. No sabe lo que está escribiendo, pero lo escribe y lo escribe bien. Y dices, la madre que te parió. Es increíble. Pero niños, por ejemplo, niños autistas con 4 años nos ha pasado, que son capaces de escribir, pues, por ejemplo, ver un titular de un periódico y ser capaz de escribir el titular. Un niño de Barbate, que ya es mayorcito, con los que empezamos a trabajar, que le encantaban los nombres de los coches, bueno, los coches en general, ¿no? Chaval, autista con discapacidad intelectual bastante importante, pero que veía un coche y, pronunciando muy mal, te decía marca, modelo y características generales. El motivo es que le encantaba tanto que el padre tenía todos los días que leerle, de revistas de coches tenía que comprarle, miraba las fotos y lo decía, y lo veía al niño flipando. Porque mientras se lo leía, el crío estaba balanceándose con el dedo chupado y colorado, como para tener un orgasmo, vamos. Increíble. Conocía los coches. Ahora de mayor, está trabajando en un taller llevando las herramientas ordenadas que están ordenadas como no te puedes hacer idea. Bueno, este tío se podía escribir y escribía marcas de coches y modelos de coches sin cometer un solo error ortográfico. No era capaz, te lo encontraba en la calle, le preguntaba dónde vivía, no sabía. Pero escribía Renault, escribía Robert por uno, escribía la calle flipando y hacía listas. Digo, si ese tío es capaz de aprenderse 100 nombres de coches extranjeros y escribiéndolos bien, esto es práctica. También puedes pagar.
pagar, darle droga a cambio, cosas para motivarlo, ¿no? Pero esto es práctica, buscar que lo aguanten, ¿no? Y con los mayorcitos buscar maneras de llevarlo, estamos quemados. Yo este tiempo estoy trabajando ya de chavales a partir de 11 12 años. Y mi problema sobre todo es que están quemados como la picornina. Yo voy a ver, como yo soy así de natural apasionado y le digo, tú vamos a hacerlo y tal. Ah, es que el maestro fulano y tal. Vamos a ese maestro le vamos a demostrar que tú puedes, ¿no? Y te dicen eso, lo que decía antes, no, el debate no te vale, hombre, por Dios. Esto está fuera de mi alcance. Pero nada, eso es anti. Vamos a hacer entregar el detallito para que lo tengas de refuerzo. Muchas gracias. El lleno de barbate no será. Chocolate. El color tiene. Muchas gracias. Tiene un tamaño que hasta puedo leerlo sin gafas y todo. Pues una anécdota que me pasó hoy cuando fui a recoger la plaquilla, te habían puesto Daniel González Mojón. Ha pasado muchas veces en la vida. Por favor, decirle porque el error fue grave. No, pero pasa muy a menudo, porque hay cosas peores, ¿no? Y eso simplemente lo que hace te enseña a defenderte. ¿No? Tu padre es un cabrón. Verás que rima y no hay ningún problema. Pero todo eso fuera lo peor que me dijiste. Muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia. Qué guapo.